mataba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuesta la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Cosas de enamorado. Bla 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 bla. Llueve sobre mojado. La última guerra fue comando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Uno y uno son demasiados. Bla 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 bla. Llueve sobre mojado. Y al final sale un sol incapaz de curar las heridas de esta ciudad. Y se acostumbra el corazón a mirar. Dormir contigo es tan solo 2 veces en la soledad al cuadrado. Todos los sábados, martes y 13, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Cada cual por su lado. Bla 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 bla. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Colorado. Este cuento recién empezado. Llueve ¿Cómo anda la muchachada? sobre mojado. Llueve sobre mojado. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Decirme algo lindo.
El rock de nuestra tierra tiene marcado a fuego la fecha de hoy. Un día como hoy, un 21 de julio de 1948, nacía en Rosario una figura fundamental para la cultura argentina. Lito Nevia, un faro creativo considerado por muchos como el padre del rock nacional. Su irrupción en la escena argentina cambió las reglas para siempre, cuando a mediados de los años 60, al frente de Los Gatos, Nevia demostró que se podía hacer rock con la misma potencia que venía de afuera, pero con el pulso y la poética y la urgencia de nuestras propias calles, las de la República Argentina. En 1967 compuso junto a Tanguito la inmortal La Balsa, un tema que nació en el baño de un bar porteño y terminó vendiendo más de 200.000 copias, marcando el nacimiento oficial de nuestro rock en español. Con más de 100 discos bajo el brazo y una vida dedicada a la autogestión, Lito se convirtió en un arquitecto de canciones que sobrevivieron a censuras, dictaduras y a modas pasajeras. Para encarar esta mañana de martes con otra perspectiva, Nevia nos deja una lección magistral. En un mundo que a veces parece ir demasiado rápido y sin rumbo, componer o escuchar una buena canción es la forma más linda de no perder la brújula y mantener el refugio intacto. Amigos y amigas, acomódense que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Mucha madera tengo que conseguir de donde pueda, y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Conseguir mucha madera, tengo que conseguir de donde pueda, y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Si la cantamos todos juntos, a esos agudos no llego, o sea, te los debo. Quizás en un karaoke después de las 2 de la mañana, pero antes quedaría muy mal, muy pésimamente mal. Me decía Rodri recién fuera del aire que esta es la versión de Encuentro en el Estudio de La Balsa, claro, y claro, decía, che, pará, esto se nota que es en vivo y además tiene una guitarra un tanto distorsionada, que no era el rock fundacional de la Argentina, no tenía esa viola, y bueno, tampoco esa base rítmica, esa base de batería. Es esa versión, la de Encuentro en el Estudio, la que estamos compartiendo en esta apertura musical de las efemérides. Y le voy a dar, a ver, si queremos ver, todavía ni siquiera es medio vaso lleno, medio vaso vacío. Es un dato de la realidad. Hoy es 21 de julio, pasó un mes del invierno. O sea, si vamos así tachando, pero quedan 2 por delante. Y además, ciertamente, ahora sí se nota que estamos en pleno invierno. Mi nombre es Leandro Dolan, los acompañamos hasta las 12:30. ¿Cómo andas, Rodrigo Redondo? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andamos? Qué mañanita fría que tenemos hoy. Patinando otra vez. Otra vez patinando. Bueno, ya te voy a contar cómo está el clima, pero desde ya te digo, es una mañana para salir bien abrigado. Súper. Totalmente abrigado. Si tenés guantes, un cuellito, un gorrito, porque entra el chiflete por todos lados. Está muy complicado el clima en esta semana, que ya habíamos anticipado que
había alerta por fríos extremos, por temperaturas extremas, digo. Sabés que hoy vamos a tener una entrevista, bueno, vamos dando los buenos días a nuestro compañero productor Sandro Díaz. Una de las entrevistas de nuestra hoja de ruta del día de la fecha tiene que ver con medidas del gobierno ante el frío extremo. Y en realidad hay múltiples organismos de gobierno, ¿cierto? Echar sal en las arterias, repartir leña donde no hay calefacción, despejar rutas por parte de vialidad, recomendaciones del uso de la calefacción por parte de Protección Civil. Es decir, hay toda una serie de medidas, pero una de las notas del día de la fecha, si tenemos suerte, tiene que ver con eso, porque así está catalogado como frío extremo y semana de frío extremo, es decir, en los próximos días también, no solo en Río Gallegos, sino también en los alrededores, de modo que, bueno, vamos a dar información de servicio. Eso siempre es importante, dar información de servicio, porque está realmente helado en la capital de la provincia de Santa Cruz. Vos andá acomodándote tranquilo, estimado Héctor Nica Mancilla, no vamos a apurar el micrófono, pero ¿sabés por qué? Porque no vamos a apurar el mate. Vos en ese acomodarte, lo primero que haces es cebar un mate caliente, que a esta hora es... Mira, ya lo estoy deseando. Dije mate caliente y lo tomaría ya mismo. Son las 10 en punto de la mañana. ¿Cómo anda usted, señor Brian Álvarez? Hola. Permíteme decir que este saludo está entre los raros. O sea, cuando hago la calificación de tus saludos, raro. Igual el de ayer era el Tano triste por Italia 90, me acuerdo, claro, porque era así te sentías por la derrota dominguera. La escaloneta está en el país. La escaloneta está en Argentina. Tenemos mucho para comentar y en este caso ya, bueno, fue una gran bienvenida, pero hay singularidades. Por ejemplo, que Messi no vino con el plantel. En mi caso me enteré hoy a la mañana escuchando radios porteñas. Si te parece, Rodri, a modo de título de adelanto, Sí. y hoy vamos a desarrollarlo a lo largo de nuestro programa, la bienvenida a la escaloneta con sus singularidades. Sí, vos sabés que llegó hoy a las 6 de la mañana en un vuelo, en un charter con su familia. Claro, es decir, vino aparte en un avión privado. Vino aparte en un avión privado, lo esperó un operativo de seguridad en el aeropuerto de Rosario. Fue una sorpresa, la verdad que fue una sorpresa para todos. No hay fotos, porque obviamente el operativo de seguridad fue tan grande, tan amplio, que no dejaron que le tomaran fotos a Lionel Messi, que llegó esta mañana, que había quedado en la pulga, que había quedado en Estados Unidos, como el caso de Rodrigo de Paul. Después del partido contra España en la final del Mundial, pero que decidió viajar, primero de Nueva York a Miami, y desde allá se tomó un vuelo privado con destino a Rosario. Lo que se espera que es que Messi pase unos días junto a la familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes. Mirá cómo se llama el barrio privado, ¿no? Kentucky. Nombre yankee. Nombre bien yankee. Donde también lo esperaron decenas de fanáticos. O sea, había mucha gente que se enteró, se corrió la bola, che, Messi está acá, para saludarlo, pero no, creo que están las imágenes, se ve a Messi llegando en una van, una camioneta, los fanáticos y demás, pero fueron pocos los que, si alguno tuvo la posibilidad de verlo de cerca, fueron muy pocos, porque el operativo de seguridad fue muy, muy cerrado. Así que Messi está en la República Argentina, ayer fue la caravana, después vamos a hablar de ese tema. Hay un video oficial muy bonito de la AFA, además, mira, ahí Sí. ya lo estamos viendo para nuestro público de YouTube, ya estamos ilustrando con esas imágenes. Sí. Este es un editado de 1 minuto y monedas, hecho por la Asociación del Fútbol Argentino, y claro que ayer estaba, además de todo el mundo con su celular registrándolo, por eso hay mucho video en redes, también todos los canales de televisión de Argentina, los canales de streaming y demás que transmitían a esa hora, Sí. registrando esas imágenes. Lo primero que vieron los jugadores no fue eso, aunque igualmente eso fue muy emocionante lo que están viendo en pantalla. Los que están en streaming van a ver la cantidad de gente que hubo ayer, los que se lo perdieron. Roja, ¿no? ¿Cómo? La alfombra roja. La bienvenida Sí. cuando La bajaron bienvenida. del avión. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Buen día, Nika. ¿Cómo Buen día, estás? ¿Todo bien. bien? ¿Todo tranqui? Está helado, chicos. Eh, y helado súper. y complicado para caminar. Sí, súper Y para frío. circular, sí. Y vos seguís sin guantes, perdón que te lo diga. No los encuentro. ¿Viste? En serio, yo... No los encuentro. no es admiración la palabra. No venía porque haciendo equilibrio. Está bien. Porque venía Ah, con en los las dedos yo veía el en link. el bolsillo. Claro, y no se recomienda caminar con la mano en No. los bolsillos en la escarcha. Porque, una patinada y es mejor tener las manos fuera del bolsillo para apoyarte.
Así que bueno, es lo que decís, Nica, está realmente muy frío y ahora una de las entrevistas del día de la fecha tiene que ver con algunas medidas. Hay mucha información oficial que le vamos a repasar, pero tener testimonio como para tener más cercanía a lo que es información de servicio está bueno también. Tiene que ver con una ola de frío que no solo afecta a Río Gallegos, sino buena parte de la provincia. Exactamente, porque hoy tenemos, bueno, después se desarrolla un poquito más el tema de la selección, pero bueno, a grandes rasgos creo que es algo que todos sabemos. La selección llegó ayer, 6:17 de la tarde en la República Argentina. Ya está Messi acá en la Argentina. La gran pregunta que se hacían muchos por las primeras horas de la mañana es: che, ¿Messi va a ir a alguna caravana? ¿Finalmente va a aceptar alguna de las opciones que le dio el gobierno de Milei para hacer un festejo, un feriado nacional y demás? La respuesta es, por ahora, no. Absolutamente no. No a todo. Creo que le hicieron varias propuestas desde el gobierno nacional, corriéndose a un costado, digamos, inclusive hasta ofreciéndoles dejarles la Casa Rosada para festejar y demás. Pero, claro, la pregunta es: ¿el equipo tiene ganas de festejar? A mí me da la impresión de que no. Claro. Una cosa es un recibimiento, otra cosa es hacer una celebración cuando no salimos campeones del mundo. Esa es la realidad. A mí me da pena que vengan por separado. Y ojo que esto no es un cuestionamiento. Sí. ¿Qué tiempo alocado el de este mundo? ¿Qué vertiginoso es todo? Si comparamos este mundial con el 2022, Sí. lo que se está publicando, diciendo, comentando, lo que es viral en redes sobre Argentina, tiene todos los gustos y todos los colores. Es una cosa realmente muy impresionante. Para el público quizá que no esté tan ganchero en redes, en mi caso me entero no porque aquello está lleno de influencers y programas polemistas, con polémicas y demás, que la verdad no los conozco y no los sigo, me entero a través del análisis de otros periodistas. Sí. Que en general son analistas políticos y me entero por ellos, y a mí me gusta escuchar análisis político porque básicamente tiene que ver con nuestra labor. Y ahí, a ver, ¿por qué hago la observación? Para hacer una aclaración de entrada. No voy a abonar ninguna teoría alocada, ni me creo un conocedor del tema. Lo voy a decir como marco general. Por arriba. Desde Argentina a Egipto, Sí. hace 2 semanas, diciendo que hay un complot con Messi como socio del Estado de Israel, en Teoría adelante hay absolutamente de todo. Conspiranoicas. Bueno, que fue y la- alimentado también por ciertos protagonistas, lo vamos a decir al bobo el técnico, que me caía bien. El técnico de Egipto. Hossein Hassan. Y bueno, y después, Nica, la cantidad de streamers y de Sí, influencers sí. y demás es una cosa muy fuerte. El Yo morocho, no ¿cómo es? sabía. Speed, ¿cómo es? Hay un montón, ¿sabes? Por eso digo, no me Estúpido. hago la observación general de que Sí. no voy a saber cantar los nombres y apellidos No, y demás, sí, son porque un me entero a montón. través de buenos resúmenes de buenos analistas. Son un Pero- montón que comen cuando le das un like a alguna publicación de eso, ¿no? Y me imagino que Messi, al venir por separado del equipo, va a despertar el mismo tipo de razonamientos. Probablemente eso ya esté sucediendo. A mí sí me apena, uno lo entiende también, ¿no? Vieron que Messi envió un mensaje ayer, hizo un mensaje público ayer, y básicamente está muy dolido. Está muy dolido. Y desde ese punto de vista, claro que está en su derecho a querer reencontrarse él con su familia y querer resguardarse. Porque es cierto lo que decís, Rodri, y en un punto creo que medio lo perdemos de vista. Viste que uno te dan ganas de decirle a la escaloneta: vení que te estamos esperando así con los brazos abiertos, y los tipos vienen re tristes. Después es muy reconfortante cuando se encuentran con el público, porque claro, es cierto, vienen de una derrota y de un fin de ciclo que para ellos significa tantísimo como para nosotros desde nuestro lugar. Entonces ahí hay como que aprender a asimilar, ¿viste? Asimilar que están sintiendo. Total. Y que bueno, que tienen ese derecho. Total, después en un ratito igualmente tenemos mucho para hablar. Sí, está bueno para desarrollar. Hay declaraciones de Boiquite de Messi, habló de Paul, también de estas famosas teorías infundadas en contra de la República Argentina, del equipo de la selección. Habló el Dibu Martínez, se conoció un video de una arenga un tanto interesante para escuchar en el entretiempo entre Argentina y España. Bueno, hay mucho material, así que si les parece, en un ratito vamos a seguir hablando de la selección argentina, porque antes tenemos que contarles cómo está el clima, que es lo que más cerca tenemos, lo que nos toca vivir acá en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, donde hay 17 grados bajo cero de sensación térmica. Y la temperatura real es casi 9 bajo cero, pero en este momento 17 bajo cero de térmica, según lo que informa el servicio meteorológico, en una jornada que va a tener una máxima que no va a superar los 0 grados. 2 grados bajo cero de máxima para hoy, 10 grados bajo cero la mínima. Mañana va a ser peor, les cuento. Mañana va a estar un poquito más frío. Hoy vamos a tener afortunadamente un cielo que va a estar parcialmente nublado, un cielo que se va a ir despejando. Mira, si querés abrir un poquito, Gray, para que veas cómo está el clima. Ahí está, mira.
Fíjate cómo está el cielo. Cielo despejado, el solcito, ahí, en esta jornada. Hoy está cumpliendo años Lito Nevia, le contábamos hace un ratito. Hoy, ¿sabes quién cumple años hoy? ¿Quién? Otro muy criticado del Mundial, que no se quiso sacar la foto, el Loco Bielsa. Está cumpliendo años hoy, 21 Sí, de es cierto, julio. es cierto que, bueno, con ese carácter singular, ¿no? Él dijo, no soy modelo. Por eso en esa foto, que es cuando todos miraban a cámara, que era además la presentación de los equipos, ¿no? Vieron que cuando iban presentando el equipo, cada jugador miraba a cámara y hacía alguna cosa. Y el técnico también. Bueno, él sale mirando para abajo diciendo, no soy modelo. Yo lo aprendí a querer al Loco Bielsa. Es cierto que no hizo un buen mundial, ¿no? Es jodido. Los uruguayos, hermano, tenían todo abajo el arco, no metieron ninguna. Eso no es culpa del Loco Bielsa. Y su arquero Muslera se mandó un par de errores gruesos. Pero bueno, no ha sido un buen mundial el de Bielsa con Uruguay. 10 de la mañana, 9 minutos en todo el Viven de los país. recuerdos los uruguayos. ¿Cómo? Viven de los recuerdos y de ponerles estrellitas a su camiseta. Claro, sí, quedó muy lejos en el tiempo. Sí. Bueno, chicos, ese es el clima, para hoy, para esta jornada. Así que cielo ligeramente nublado. Vamos a aprovechar que está frío para estar adentro de casa. Vamos a aprovechar para hacer por ahí tal vez algún buen guiso, una comidita pesada, algo que nos llene de Con verdad. calorías. Con calorías. Y una cosa importante para estos días que les quería decir, que ayer averiguaba, dije, ¿será que me pasa a mí o a ustedes también les pasa? Que por ahí en estos días, y lo hago cortito, ¿no? Pero digo, ¿van mucho al baño cuando hace mucho frío ustedes? Porque dicen por ahí, lo que estuve viendo, es que, claro, cuando hace mucho frío, producto de que uno no se mueve tanto, de que está quieto y demás, no larga todo el sudor y demás. Y eso hace que supuestamente, científicamente, Bueno, en lo que general la pasa en el gente cuerpo, cuando te da frío te dan ganas de hacer pis. Claro. Eso, ¿no? Hay mucha gente que le pasa eso. Si le da frío, le dan ganas de Se hacer te pis. enfrían los pies. Claro, Sonate. y vas más al baño, Sí. sudás menos, tomás poca agua porque haces poco movimiento. Y lo que dicen es que en estas épocas, y atención con este dato, estos días, hoy, mañana y pasado, a tomar mucha agua. Porque cuando hay temperaturas por debajo de 15 bajo cero, dicen hay que hidratarse bien porque uno se deshidrata y no se da cuenta. Dato de color, para acompañar con los datos del clima en esta mañana cuando el reloj marca la hora 10:11 minutos y estamos aquí en vivo en Arriba del Día en la 100.9. Hace un rato ponía el video en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día, nuestro compañero Rodrigo Poloni. Buen día, estimado Rodri. ¿Cómo anda usted? Usted sabe que no lo tuteo, tampoco no sé por qué no lo tuteo si nos vemos a diario, pero es solo para el saludo inaugural. Quiero que sepa usted, profe, que lo extraño. Profe, yo a usted lo extraño. Ayer fue el último capítulo Ayer fue del el profe último, Nica no Mancilla. decía, No, claro, decir, déjame descansar, hermano. ¿Podemos hablar de otra cosa? Podría decir el aire, ¿no? ¿Podemos hablar de otra cosa? Estaba Bueno, quería pensando decir algo, eso. pero no. Ok, Tengo pensalo que pensarlo tranquilo. con tiempo. Y Y hay que pensalo armarlo con tranquilo. tiempo. Claro, no, además en esto de la broma de no tutearlos, ahí me acordé que le decía usted el profe, entonces, perdón, pero... Sí, ayer se llevó la pelota. Vi la foto, vino. padre tenemos e la hijo. foto en YouTube. Tenemos la foto en YouTube. Vino- Mejor dicho, para ponerla en YouTube. Sí. Ayer vino padre e hijo, deben Sí, ser, ¿no? sí. Porque no los conozco Qué bueno, al sí. oyente que... Sí está bueno ver que la tercera trionda se la llevó un chico. Ujú. Sí, qué lindo. Ni hablar, ganarte una pelota de Sí. fútbol cuando sos pibe es genial. Bueno, en general, salvo nuestra amiga Alicia, Alicia, que se la regaló a su sobrino. A su sobrino. Pero Hechu. Hecho también, Sí. adolescente, Ujú. que se ganó la otra trionda, de modo que las 3 triondas que sorteaste a lo largo del Mundial, en el capítulo mundialista, terminaron en 3 chicos adolescentes. Así que bueno, no tengas dudas que la están disfrutando. Ahí lo estamos viendo en YouTube, padre e hijo ganadores de la tercera trionda en Qué el lindo, día de sí. ayer. Me alegro mucho. Hablando de oyentes, en Sí. cosa de 5 o 10 minutos abrimos consigna, siempre hay un regalo al mediodía, y la consigna tiene que ver con filosofar juntos. Me alegro mucho. Que Y haya no sido sabía que andaba ganador. con su hijo, me alegro mucho. Porque pasó un momento complicado de salud y me parece que se lo ve bien ahora a amigo Cochipa, así que un saludo grande. Bueno, hablando de la radio con información de servicio, en cosa de 10 minutos entonces abrimos consigna, que es el tema de conversación nuestro con nuestros oyentes y el tema acerca del cual filosofamos. Rodri Poloni, ¿tenés a mano lo que nos mandó Laura acerca de un siniestro vial que se está pidiendo en la colaboración? Miren, ustedes van a ver, vamos a hacer la descripción en FM, pero el público que está en YouTube va a ver un pequeño flyer y un video. Hubo un siniestro vial. El video muestra el choque, exactamente el choque. Está tomado con una cámara de seguridad. De hecho dice cámara 7
20 del 7 del 2026, o sea, ayer, 8:37. 8 horas 37. Y el flyer que está circulando, como el estado de WhatsApp vendría a ser, tipo una cosa muy sencillita. El auto estaba estacionado en San Martín y Comodoro Pi. San Martín y Comodoro Pi entre las 8 y las 9 de la mañana de ayer. Es decir, vieron que dice 8, es 8 AM. El video es elocuente. ¿Cómo lo chocan a ese auto? Ahí se va, encima se va retirando. Ese es el momento en que se está yendo, ¿no? Pero lo vimos completo recién. Para el público que está en YouTube, bueno, está un auto estacionado. Lo choca muy evidentemente y se toma el palo. El vehículo que lo choca se hace el gil. Se hace el otario, esa palabra que usamos, Nica. No es un auto común el que lo choca, es un auto muy chiquito, de esos que son fáciles de estacionar, no me acuerdo el nombre. O sea que fácil de identificar, deben haber 2 o 3 en gallego, no creo que haya mucho más, ¿no? Un auto chiquito, míralo, fíjate, ¿te das cuenta? Es un auto de esos mini, que son típicos de ciudad. ¿Un auto mini es? Para mí sí. Soy muy malo con los autos. Para mí sí. Es evidentemente un auto pequeño. Me Para parece que fuera un Fiat 580. Me parece mucho que un Fiat 580. Puede ser. Y el auto blanco, que en este caso es el auto chocado, ¿qué auto es? Fíjate, me parece Nica, que es en nuestro... un Ford Fiesta, me parece. Un Ford No, Fiesta lo veo, Kinetic. lo veo más como una camioneta. Me parece que es un auto. ¿Sabes? ¿Sabes qué es? Es una EcoSport. ¿Una EcoSport? Sí. No. Tiene una H en el... Un Honda, dice, mirá. Tiene una H al frente. Nos pegamos una, che. Nos pegamos Pasa una. que es difícil, igual ahí se ve. La cámara. Sí, Ahora sí tenemos la foto, el público lo están viendo en YouTube. Si querés dejar la foto, además del video, Rodri, la foto del estado de WhatsApp que comparten, lo que nos comparte Laura Andreona, nuestra compañera, es que a un compañero o compañera de trabajo fue la víctima o sea, es el dueño del vehículo que fue chocado, ¿no? Ah, sí, no sabía. Entonces están dato. pidiendo la colaboración de si pueden aportar quién es el... No lo sé. Sé que en las otras labores Laura Andreone, además de trabajar aquí en nuestra radio, digamos, tiene otro trabajo. Okay. Y bueno, ahí de ese grupo de trabajo hay una persona que fue chocada, es lo que estamos viendo, y la captura de pantalla que nos pasan es una especie de estado de WhatsApp. Pero que no dice, había nadie estaba dentro estacionado. del auto, No, claro, están estacionados Está nomás. estacionado, Por suerte no hay lesionados, no hay víctimas. Pero claro, lo chocaron, se fueron y el auto quedó bastante dañado. En la fotografía que vemos, dice... está texto blanco sobre fondo negro. Estaba estacionada, ahí está, es una mujer. Estaba estacionada en San Martín y Comodoro Pi entre las 8 y las 9 AM. Si alguien tiene un dato y está en las manitos de los dibujitos de WhatsApp, los emojis que dice como pidiendo por favor ayuda. Y claro, el auto queda chocado de atrás porque lo chocan de atrás y chocado de adelante porque lo hacen impactar contra el auto de adelante. Sí. Y se van. Entonces nada, una situación ahí yo entiendo poco feliz, ¿cierto? Cuando dejan el auto arriba de la vereda y lo entiendo. Claro. Ahí vos decís, che, bueno, y más ahora en época de invierno, viste que hay, bueno, en este caso claramente fue una imprudencia, iba muy rápido para estacionar, no llegaste, vos te das cuenta, no llegó a frenar nunca, ese auto debería estacionar. Para Igual, mí otro tema, el tema de la sal, es ¿no? una distracción eso. Venía rápido, pero para mí se distrajo con algo el conductor. Porque lo ves que va derechito, o no sabía manejar en hielo. O pensaba frenar atrás y no le dio el tiempo, tal vez. Venía muy fuerte. Venía muy fuerte, seguro. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? El tema sal, ¿no están tirando sal? O porque pues yo de la avenida San Martín ahí y parece que no hubiesen tirado. Ayer estaban limpiando la autovía en la municipalidad tarde, a la tarde. Sí. Pero no pasan y tiran, pero muy poco, no. No alcanza. No. Estoy enojado con eso. El tema de la sal. Estoy enojado con la municipalidad por no está haciendo nada, chicos, de limpieza de las calles. Ni en el centro ni en ningún otro lado. Y otra cosa que vi, ¿sabes qué es también? Vi muchas cloacas las colapsadas, las bocas de registro. Colapsadas, pero te hablo desde la caja de servicios sociales hasta la ría, que en todos lados en todos lados se colapsó. Y ¿sabes qué veo también? Veo que las tapas que levantan para destapar, las veo destapadas y como de costado, mal cerradas, lo cual además es un peligro, más en época de invierno, donde está cayendo nieve y no se ve por dónde caminás. ¿Y sabes qué? Otra cosa. Está complicada la mano para andar por allí. Depende dónde sea.
vieron que el servicio de mantenimiento pluvio-cloacal se divide entre la municipalidad y servicios públicos. Servicios públicos tienen el casco céntrico de la ciudad, en el casco céntrico de la ciudad, la zona vieja de la ciudad. Pero lo alejado ya es cuestión del municipio. Claro. Y también nos dicen, y esto es cierto, hay mucha tardanza y nos está pasando en algunos sectores la recolección. Acá nos apuntan que en Sí. Avellaneda al 1000 ayer pasó Ujú. el camión recolector de basura después de una semana. Después de una semana. Después de una semana en Avellaneda al 1000, esto es Barrio del Ferro. Sí, Por la altura Barrio es Barrio del Ferro, Ferro. sí. Y en lo que decías vos recién, Rodri, de las tapas y de las aguas que, bueno, que van subiendo. Por ejemplo, bueno, vos debés Sí. pasar seguido por ahí Rivadavia y Mariano Moreno. Rivadavia y Mariano Moreno. Sí. Hay agua, no Sí. es una gran Sí. laguna, pero es una laguna, claro, Sí. se va juntando y No, ya sí, estamos en plena época de escarcha, bueno, ya nieve y escarcha, entonces está congelado, de hecho ahí hay escarcha bastante antes de la escarcha Sí. que vemos por la nieve Ujú, sí. en el centro de los últimos días. Total. Bueno, cosas que vamos sumando. Pero eso es una pérdida de algún, no sé si hay un club por ese Sí, está el lado. Club Talleres a media Y cuadra. después está el edificio de gobierno, lo que era Claro, lo que la era- función pública, ¿te acuerdas? Claro, el edificio nuevo El Ministerio de Gobierno. de Fagnano y Sí. Mariano Moreno Sí. sería. Sí, Claro, el sería registro en la civil. esquina siguiente Ujú. a Fagnano y Mariano Moreno. Sí. O sea, sería Mariano Moreno y Rivadavia. El otro día pasé por ahí cortito. ¿Viste? El registro civil, decís vos. Sí, ¿Viste gente casándose? No, pero pasé por el lado de enfrente y me hizo mucha risa, me causó mucha gracia. Que hay otro edificio de la municipalidad que pusieron un cartel que dice: no somos el registro civil. sí, ahí funciona Entre comillas. el área. No, Claro, porque antes estaba Exacto. ahí. Entonces, claro, Antes estaba sigue ahí. yendo un montón de gente Sí. pensando que sigue estando. antes estaba el registro de las personas, Claro. Y abajo- nacional de las personas, estaba ahí. Y abajo chiquito dice: está enfrente. Pero Sí. me gusta el no somos y el entre comillas. Ahí el funciona registro civil. la oficina de personal del municipio. Claro. Lo que es el departamento de asistencia, Ahí está. carpetas médicas, todo eso. Claro, pero sí, antiguamente estaba el registro civil ahí. Sí, Entonces hay gente que sigue yendo. sí. Lo deben volver loco, porque para poner Claro. una cartera así. Claro, es como el Pasa no hay que la gente figuritas no- en el kiosco, como diciendo, hermano, No cargo sube. no preguntes La más, gente no hay figuritas. no lee, no mira. Se manda nomás. Tenés un cartel enorme. El Sí. edificio Dice provincia. registro público el de enfrente, algo así, Sí. no dice registro civil. Sí. Entonces, claro, la gente me dice que. Sí. Pero No. me causó gracia. No, igual la gente no lee. No. Bueno, sí, pasa mucho cuando con las ventas de cosas en internet, ¿viste? Está toda la publicación lleno de detalles. ¿Cuánto sale? Claro, y lo primero que te preguntan abajo es lo que se Precio. lee muy claramente arriba. Pero bueno, sí, es cierto. Hagamos lo siguiente si les parece, porque a las 10:30, si tenemos suerte, tenemos la primera de las entrevistas que tiene que ver con esto de información de servicio con la ola de frío. Y tenemos una agenda de temas y noticias para tratar, pero lo vamos a comentar en un rato y abrimos consignas, si te parece, Rodri. Cosa de llegar a la entrevista de las 10:30. Bueno, con la consigna abierta, que está bueno, es el momento de participación de los oyentes. Y acá veo que están llegando opiniones y pareceres. Estamos hablando de varios temas así en simultáneo que ya le vamos a dar aire. Nuestro WhatsApp es el 516051. Bueno, ayer fue el Día del Amigo. Así es. Ayer fue el Sí. Día del Amigo. Y no es que me quiera poner nostálgico ni mucho menos, pero muchachos, feliz día. Feliz día para todos. Ayer nos saludamos, pero era un día raro. Sí, O sea, ayer empezamos el programa saludándonos por el Día del Amigo, pero era un día raro porque teníamos muy presente lo de antes de ayer. sí, a mí me dijeron feliz día. Yo le dije, no, feliz día a las pelotas. No, Directamente. Directamente. Te lo digo como amigo. No, pero bueno, a todos los amigos, en chiste, ¿no? Pero a todos los amigos que les mandaba mensaje, me decía, bueno, nada, feliz día, pero bueno, nada, qué sé yo, viste, como no saludo y no voy a saludar de compromiso. Pero bueno, nada, hay que celebrar la amistad. Celebrar la amistad es una forma también de ser agradecido con la vida, de darse cuenta de la gente que uno lo rodea, porque no sos solo, digamos, no salís solo del pozo, ni celebrás solo tus cumpleaños, ni los buenos momentos, ni los malos. Entonces está bueno hacer un parate, aunque sea 2 minutos, y decir, che, a ver, ¿quién estuvo? ¿Quién está? Claro. ¿Quién está alrededor mío? Bueno, hoy vamos por ese lado. Nos pusimos a pensar en esta fauna hermosa que son las amistades. Amistades que nos regala la vida, por situaciones que sean, distintas situaciones.
hay de todo tipo de amistades. No solamente un amigo es aquel al cual uno conoce toda la vida. A veces pasa que sos amigo de toda la vida y por razones diferentes, porque te fuiste a vivir a otro lado, porque el otro tuvo hijos, porque vos elegiste otra vida para vos. Nada, terminás alejado. Eso no quiere decir que dejes de ser amigo de esa persona, pero en el medio, entre que vos hiciste esa amistad y estás hoy acá, en este momento de tu vida, aparecen múltiples personas que se van acoplando a tu vida, que no son amigos de toda la vida, pero que hacen gestos, tienen gestos por vos, cosas lindas, que son los gestos que tiene un amigo, y que se van convirtiendo de a poquito en personas tan importantes como aquellas a las que conociste toda la vida. Vos tenés tipos de amigos, porque tenés el amigo psicólogo, el que te escucha, el mate de por medio, tenés el amigo físico, el que nunca te manda un mensaje, pero cuando lo necesitas, ahí está, aparece, toca la puerta, golpea, el compinche, el que te criaste en la vereda, el que lo conociste en la vereda, el amigo hermano, que ya más que un amigo, se puede decir que es un integrante de la familia, y tu vieja tal vez hasta te diría lo quiere más que a vos. Bueno, sean del tipo que sea, hoy queremos homenajear a las amistades que tienen historia. Y para festejarlo, gracias a los amigos de Nucha, tenemos un premiazo que es un almuerzo espectacular para 2 personas en Nucha, porque Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi y España. Bueno, la excusa perfecta te la damos nosotros para cortar la rutina, para sentarte a comer rico, ponerse al día con tu amigo. Y la consigna de hoy, atención, porque es simple y viaja directito, ahí derechito, con un flechazo al corazón. ¿Qué tipo de amigo tenés? ¿Qué tipo de amigos tenés? ¿Cuántos años llevan juntos? Parece pareja, ¿no? Pero bueno. ¿Y en qué rincón de la vida, en qué momento, en qué lugar de la ciudad, en qué momento de tu vida arrancó esa historia? Lo que nos quieras contar acerca de tu amigo o de la persona que vos considerás amiga te habilita a la posibilidad de llevarte al mediodía el almuerzo para 2 personas en Nucha. Queremos premiar aquellos años de recorrido de amistad. Contanos si es del barrio, si es de la escuela, si es del club, si es del laburo, cuántos años llevan compartiendo la vida. Mandanos tu mensaje cortito a un audio de WhatsApp, no tan largo, por favor. Que dure menos de 1 minuto en la medida de lo posible. Está cortito, ¿no? Más o menos como para introducirnos, 1 minutito, más lo que quieras. 1551, los leemos, los escuchamos. 1551 6051. 1551 6051. Las vías de comunicación abiertas, muchachos, si quieren agregar o contar algo. Cuento algo de ayer, del día del amigo de ayer, que es cierto, empezó siendo un día raro, diferente por la derrota de Argentina, y esta cosa no que sabemos como sentir colectivo, que más allá de la tristeza por la derrota que existe en cientos de miles de personas, en realidad es la tristeza que te cae la ficha, que te empieza a rebobinar la película y que empezás a valorar una serie de cosas de lo que es el fin de una época, no solo una derrota deportiva, el fin de una época que es la era Messi del fútbol, no solo del fútbol argentino, sino del fútbol mundial. O sea, che, pará, que Messi todavía no se fue, pero sabes que empezás a vivir el epílogo. Entonces, esa película que empieza a terminarse, te empieza a caer la ficha y es una cosa muy fuerte. Scaloni habla como habla y es me voy, lo dicen 3 ruedas de prensa diferentes. Entonces también es el fin de un ciclo extraordinario. La escaloneta, que esto está en nuestros corazones por distintas razones. Bueno, transitando eso cuando fue decantando, lo cuento muy breve. Justo está en Gallegos un amigo de toda la vida, que éramos amigos del barrio y después compañeros de escuela. Aquel del que me hablaste el otro día. Claro, sí, exacto, te he comentado. Está acá en Gallegos, sí. Y claro, él vive hace muchos años en Córdoba, se llama Luciano. Entonces, claro, nunca hace mucho que no festejamos el Día del Amigo, porque hace un cuarto de siglo que vivimos en ciudades diferentes. Y ayer me dice, hago un asado afuera. Y ustedes vieron cómo estaba, ¿no? Le dije, bueno, dale. ¿Ayer a la noche? Sí, un asado en el Chulengo ayer. El Chulengo es el Chulengo del chileno, nuestro amigo el chileno, nuestro colega oyente, que él hizo un Chulengo con ruedas y un día lo llevó a casa porque somos medio vecinos y el Chulengo quedó ahí. ¿Quién usa un Chulengo a esta altura del año? Nadie. Está estacionado como un autito. No, se usa, Ok, bueno, ahí está, ¿viste? Acá tenés... Cuando tenía Chulengo. Ahí está, súper pingüino, Nica, ¿viste? Te digo, vos sos el más pingüino de todos nosotros, claramente. Mi amigo me dice, yo hago el asado. Sí. Bueno, dale. Tremenda fuerza de voluntad, triple campera, guantes, gorro, vamos al patio. En mi caso era como un asistente, ¿no? Vamos corriendo el Chulengo además. Y yo no le quería decir, che,
pidamos una empanada. O sea, ya está. Sí, sí. Ya, siguiente mensaje, ya compré la carne. Ok. Ya está, no hay vuelta atrás. Mira, Juli. Otro amigo usó el dice, domingo a llevo la noche. bebida. Y Sí. yo decía, che, pará, pero mañana tengo programa, pensaba yo. No dije, pero es el día del amigo, que le voy a decir que no, mi amigo que no está hace un cuarto de siglo acá. Sí. Y salió impecable el asado. Y de hecho Qué no se bueno. demoró más que lo que demora un asado. Yo pensé que iba a tardar más. No, una vez que calentar los fierros. Bueno, entonces en este caso un amigo en pleno, pero el frío que hacía anoche, y bueno, hizo un asado espectacular. Qué grande. ¿Y celebraste el día del amigo? Claro, con dos amigos. Con alguien que no veía hace mucho tiempo. Claro que no nos veíamos, era el saludo a la distancia, el saludo de videollamada y esas cosas, pero no de compartirlo juntos. ¿Se pusieron al día? Sí, igual él, Importante. como ya llegó hace una semana, veníamos charlando, ya veníamos poniéndonos al día. Ah, ok. Ayer fue el día de celebración, Ahí va, con otro amigo además, ahí va. que también es colega, Mauri, le mando un abrazo, escucha el programa. Mauri, sí. Sí, bueno, Mauri. Bueno, ahí está. Ahora Mauri soy también amigo de vino Mauri. de Córdoba hace un tiempo, entonces fue esa juntada con amigos que no fue una juntada habitual, no es la juntada como para el que tiene el clásico todos los años, fue otra cosa. Ahí está. Bueno, un ejemplo de amistad, ¿eh? Un caso bastante claro de una amistad de esas que perduran. Bueno, vos lo repetiste. Cada vez que hablamos de los amigos, vos traes acá a la mesa una frase de Borges que es muy buena, que dice que Sí, la amistad puede prescindir de la frecuencia. es un ejemplo. En claro. cambio, el amor está lleno de ansiedades. Está- Una cosa así, dice Borges. Bueno, hombre sabio, y que decir Borges, un tipo brillante, básicamente, y que tiene cosas muy bonitas que ya circulan en redes hace rato. La semana del amigo. Che, falta, bueno, ya estamos casi sobre la entrevista. Quiero escuchar después en algún momento si Nica tiene ganas de contarnos algo. Nica, habilito tu experiencia personal. No sé si querés adelantar algo. Alguna persona que diga, che, acá esta la tengo en el altar de los amigos, por alguna razón. No, son A todos los que es por igual. de todos los Como que los por igual, hijos. pero viste que son. No es que uno sea Roberto Carlos, ¿no? Este, 1 millón de amigos. claro, pero no, sí, hay. A ver. No preferido ni una élite, pero hay. Pero es muy de esta época, muy de hace 10 años atrás, esta época. La facilidad, y hasta meme se ha hecho la palabra, amigo, Ah, Sí. sí. amigo. No. Amigo no es cualquiera. No, claro. Una desvalorización de bajar el precio a esa palabra de la amistad. El amigo. No, amigo. Re loco ese chabón. Claro, sí. Lo primero, yo no soy tu amigo. Pero pará. Súper amable la Cualquier, respuesta. cualquier perejil que ni Está te muy bien. conoce dice, amigo. Sí. No. Yo no soy amigo, somos conocidos. No, ni eso. Hay un sketch de Capusotto y Claro, te salió pero igual es que es así. en la vida real. Es así. Ahí manda David Eliazar, dice, ameo. Dice. Claro, sí. No, esa es una deformación, pero esa que te dicen, amigo, no. Ey, hola, señor. No, a mí no me gusta amiga, señor. Perdón. Amigo. Amigo sí, señor no. No, pero amigo, si ni lo conoces, no lo viste en tu vida, amigo. Por eso hay una desvalorización Sí, es de cierto. esa palabra. Te entiendo, pero también te vas al otro extremo desde mi punto de vista. Te lo digo con todo respeto. ¿Por qué ¿no? al otro extremo? Y porque el señor es muy distante también. Es como, tiene que haber un punto intermedio. No, pero depende de quién te lo diga. Depende de quién te lo diga, claro. Por eso. ¿A vos no te gusta que te digan señor? No me molesta. A mí Pero, que te lo diga un perejil que nunca lo viste, Amigo, no, qué amigo. Y bueno, está bueno lo que está Sí. bueno, está bueno. Hace a el la valor. desvalorización de la palabra. Pues tiene mucho connotación, mucho valor esa palabra, amigo. Tiene peso. Tiene Claro. peso. Es verdad, amigo. Pero la forma igual en que te lo dice amigo, Sí. amigo. Sí, no está bueno. Entiendo hacia una dónde gana vas. de pegarle un bife cuando te dicen amigo. Entiendo hacia dónde vas. Viste que Sí. perdón, pero viste, Nica sin filtro sería un gran streaming. Perdón, que sé que estoy monotemático. El pero mismo sí. bife que le Estas pegó son las verdades. el ratón Ayala a Pedri. Prefiero Así. amigo antes que bro. Claro. No, toda la vida, igual, ese verdad es El otro día Atiendo boludo. me manda un mensaje una persona que los dos conocemos y me dice, che, pero yo digo bro, me dice. Porque yo había dicho que no me gustaba la... No, bueno, pero a vos te lo acepto. Digo, pero yo conozco una está muy persona que bien, dice bro. Sí. Bueno, tal vez estamos hablando ¿Te de la cae misma. bien, no? Sí, me cae ok. bien. Yo también, a mí también me cae muy bien. ¿Cumplió años día atrás? Puede ser. ¿Sí o no?
No, ¿No? Ah, yo pensaba que era Luciano. no, porque yo no tengo tanto las fechas, pero bueno, después te digo fuera del aire, por la duda. Pero- Dice Juli Quirós que él el domingo a la noche Sí. usó el chulengo, que es lo que vos dijiste al paso mientras yo relataba lo mío. Un abrazo a Juli. Y bueno, fíjate vos, claro, el domingo a la noche estaba tan frío y nevado. Es más, el domingo a la noche estaba nevando, ahora que me doy cuenta. Sí. El domingo a la noche estaba nevando. Después del partido, negó. Claro, después del partido. Vos nos hacés las preguntas a nosotros, Rodri. ¿Hay algo que quieras comentarnos? Abriendo tu corazón de tu propia consigna. Absolutamente nada. Está bien. Gracias Está bien. por le quería sacar Hacías de información. entrevistador, está bien. No, después cuento, tenemos un programa largo y además se viene una nota encima, así que... Eso, si está en la entrevista, vos avisanos, Brian, si no, vamos con títulos, ahí estamos nosotros, bueno, siempre atentos a la opción del entrevistado, si está el ok. Si vos me dejás, a mí me gusta separar todo, ¿viste? Como Dale. soy, separemos un poquito con Una cosa es una cosa. y otra cosa Ahí está. es otra cosa. Y con un poquito de música, separar y contarles el clima y después volver con lo que sea, con la noticia, con lo que venga. Dale, ¿les parece? 10 de la mañana, 35 minutos, abrimos de vuelta la ventana para contarles que en este momento en la capital de Santa Cruz hay... En este momento 6 grados bajo cero, aunque la térmica obviamente nos indica que hace mucho más frío del que sentís por efectos de la humedad, por efectos del viento. En este momento en la capital de Santa Cruz la temperatura con la sensación térmica incluida es 16 grados 5 bajo cero. La térmica 16,5 bajo cero cuando el reloj marca la hora 10:36 minutos. Buena familia me tocó, qué buenos amigos pude encontrar. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. A quien debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio. Sí, sí. 23 minutos para las 11 de la mañana en este 21 de julio. Señoras y señores, en un ratito se vienen, vamos a ver con la lectura de mensajes, porque esta es la semana del amigo y te estamos escuchando. Queremos saber qué pensás, qué tipos de amigos tenés. Al 1551 6051. Lo que nos quieras contar de tus amistades te habilita para llevarte el almuerzo en Nucha para 2 personas. Abrimos algunos títulos de la agenda informativa local, las cosas que pasan aquí y a nuestro alrededor en esta edición de Arriba el Día. Bueno, estamos atentos a si tenemos posibilidad de un contacto telefónico con autoridades gubernamentales que están trabajando en el contexto de la emergencia que hay por frío, ¿cierto? Toda una serie de medidas. En caso de no tener suerte con la entrevista, por las ocupaciones de nuestros entrevistados, el trabajo de nuestro compañero productor Sandro está hecho, y bueno, ahora dependemos que nos atiendan básicamente. En caso de no suceder, tenemos información que está bueno comentar, por ejemplo, el estado de las rutas en el día de la fecha y las líneas oficiales de comunicación, donde conseguir buena información antes de salir a la ruta y tomar algunos recaudos. Otro tema que se pone en agenda: ayer abrimos el programa y dijimos, me contó un pajarito que esta semana hay sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, cosa que bueno, es efectivamente cierto. O sea, el fin de semana una persona me dijo, Leandro, se viene una sesión extraordinaria. Lo primero que pensé es, el gobierno intentará aprobar la ley de toma de deuda en dólares, lo que se llama ley de financiamiento estratégico. Por eso entrevistamos a Pedro Muñoz. Cuando entrevistamos a Pedro Muñoz, te lo preguntamos directamente al aire. Sí. Pedro Muñoz, diputado provincial del área de Coalición Cívica. Y Pedro dice,
me parece, hasta ahora no hay nada oficial. Sí, el gobierno, sí escuché que quieren hacer una declaración de ley de emergencia habitacional. Eso dijo Pedro Muñoz en la entrevista. Cerramos ayer en la mañana sin novedades formales, es decir, que entre una nota a la Cámara de Diputados con pedido de sesión extraordinaria. En mi caso, la Cámara está de receso, vale decir, ¿no? Pero consulté a algunas personas a ver si tenían algo formal y no. Y Pedro Muñoz nos dijo, mira, nos dijo al aire, ¿no? Es en la entrevista. Lo que sé es que venía por ahí por una emergencia habitacional. Y pensemos un segundo, decís, che, pará, ¿emergencia habitacional? ¿De dónde salió? O sea, ¿quién habló de eso? Primera, no es un tema que estaba en agenda para nada. Bueno, exacto, sí, me llamó la atención. ¿viste? Llamó la atención. Bueno, hicimos la nota con Pedro. Pasó la entrevista, decís, bueno, ok, nos queda ese título, emergencia habitacional. A la tarde, nuestros colegas de la web, el diario Nuevo Día, de redacción, consiguen información porque ya se hace oficial el llamado extraordinario. Bueno, conseguí el proyecto. El proyecto es efectivamente un proyecto de ley de emergencia habitacional que publicó nuestra web ayer por la tarde. Convocatoria de sesión extraordinaria en la legislatura para declarar una emergencia. El bloque por Santa Cruz, es decir, el bloque oficialista, presentó un proyecto para declarar emergencia habitacional por 2 años en toda la provincia. La iniciativa será debatida el 23 de julio en una sesión extraordinaria. Claro, hoy es 21, para convocar a sesión extraordinaria vos necesitas 48 horas hábiles. Ayer Tony Villanueva, nuestro colega del staff de la web, del diario Nuevo Día, me compartió el proyecto. Y claro, el proyecto está ingresado a la Cámara de Diputados el viernes 17. Por eso Pedro Muñoz ayer tenía el título, digamos, de que había una intención de emergencia habitacional. Si tenemos suerte, vamos a hacer una entrevista por este tema. Y hay 2 o 3 preguntas básicas. O sea, la pregunta básica sería ¿por qué emergencia habitacional y por qué ahora en extraordinaria? Como 2 preguntas que caen por sí solas. La verdad que el articulado de la ley es un articulado sencillo. Nuestra nota de la web, eldiarionuevodia.com.ar, publicada ayer, tiene el suficiente detalle. En términos radiofónicos, en lenguaje radiofónico, un ratito más, ahora estamos adelantando nomás. Si tenemos suerte, hacemos la entrevista. Si no tenemos suerte, les contamos de qué se trata. Es una ley corta en su articulado, son apenas 7, 8 artículos, los últimos siempre son de forma, y está aquí la respectiva fundamentación. Quien firma este proyecto es el diputado Santiago Aberastain Subimendi, que él es diputado por el pueblo de Puerto Deseado, pero además es presidente del bloque oficialista, es decir, es el presidente del bloque por Santa Cruz en la Cámara de Diputados. Entonces, entra en agenda en la Cámara de Diputados un tema que no estaba en la discusión pública de ningún modo. Entonces, desde ese punto de vista es llamativo y tenemos la opción de posiblemente entrevistarlo en un rato. Y una pregunta que está bueno hacer, tengo la respuesta, pero espero no meter la pata, a no ser que haya cambiado algo del reglamento y no me haya enterado, pero lo veo difícil. Claro, alguien mal pensado podría decir, che, pará, sesión extraordinaria por emergencia habitacional, van a terminar tratando la ley de emergencia, la toma de deuda en dólares, que sí, es lo que el gobierno no pudo. O sea, bueno, che, pará, te meten un tema pero van a querer tratar otro. Mucha gente podría suponerlo, pensarlo. De hecho, ayer había gente que me lo decía, che, ¿qué otros temas hay en la sesión? Yo decía, no, mirá, otros temas no hay porque cuando hay extraordinaria, una sesión extraordinaria es con temática específica, no se pueden tratar temas por fuera de los temas de la convocatoria. Entonces, si el tema de la convocatoria es emergencia habitacional, no se puede tratar la ley de financiamiento estratégico o ley de toma de deuda en dólares, que es la discusión de estos últimos 2 meses. Es decir, no se puede. Lo digo de ese modo, no se puede. Se lo vamos a preguntar al diputado si tenemos la suerte de que nos atienda. Igualmente, si efectivamente es así, si el reglamento de la Cámara de Diputados, hasta donde yo sé y recuerdo, y eso no ha sido modificado, no se puede tratar fuera por temas de los temas de la convocatoria, así que el concepto es emergencia habitacional. Otro tema, que también lo resumimos. Finalmente renunció Pérez Soruco como presidente de la Caja de Servicios Sociales. Nosotros ayer al mediodía... Hubo rumores a la mañana tempranito. Eso mismo, no lo llegamos a comentar al aire. Mirá, sí. Después me di cuenta que había un dato que podíamos darlo y no lo comentamos, que es que nuestro colega de la redacción, el diario Nuevo Día, Beto Barría, nos había dicho, nos dicen de gobierno que va a haber cambios. Va a haber cambios, claro. Pero claro, no estaba como la oficialización y el reemplazante. Ayer se conoció, lo vi publicado en medios colegas, el decreto de salida y el decreto de entrada. Es decir, el decreto donde le aceptan la renuncia.
a Pérez Soruco y asumió, ya está el decreto de designación, se llama Gustavo Zapatero, nuevo presidente del directorio de la Caja de Servicios Sociales. ¿Quién es? ¿Sabes qué? Lo mismo me preguntaba yo, está vinculado a UDEM, lo que he leído. Fue dueño de UDEM. Claro. Fue uno de los propietarios de la firma UDEM hace muchos años. Arrancó allá, esta firma arrancó en los 90, acá en Río Gallegos, bajo esa denominación. Prestaba servicios médicos, ¿no? De urgencias médicas. Gustavo Zapatero se desvinculó de la firma UDEM porque la firma la vendieron. La vendieron a una empresa de Tierra del Fuego o algo así. Una empresa de Mendoza. ¿Mendoza? De Mendoza. Okay. Hará cosa de 2 años a esta fecha. Mira. Cambió de dueño, cambiaron toda la cúpula. Y, sí, ¿no? exactamente. Sí. Mira vos. ¿Y él es el nuevo presidente entonces? Sí. Claro, esto ya fue oficializado ayer en el transcurso de la tarde y lo he visto publicado en medios colegas el decreto de designación. O sea, el número de decreto. Cuando está el número de decreto es porque es algo ya oficializado. En mi caso no tuve acceso al decreto, no lo vi, no lo leí, no me llegó y tampoco lo vi publicado, pero al estar el número de decreto, bueno, vos atascado decís, sí, bueno, esto efectivamente ya es oficial. O sea, no es solo una versión, un rumor, sino que ya es oficial. Gustavo Zapatero. Sí vale decir que no es una persona, en nuestro caso que elaboramos de esto, digamos, y las personas públicas más o menos las tenés, aunque sea vista, bueno, no es una persona que sea muy conocida por el público general. El nuevo presidente del directorio de la Caja de Servicios Sociales, Gustavo Zapatero. Vale decir que en paralelo, no es un tema que vamos a abordar hoy, pero ya empezó la Caja de Servicios Sociales, que es un directorio, es un cuerpo colegiado. Hay elección para vocales de la Caja, es decir, los que votan, los afiliados a nuestra obra social, activos o pasivos, eligen a su respectivo vocal, que se llama así, ¿no? Vocal por los activos, vocal por los pasivos, como pasa en el directorio de la Caja de Previsión Social, como pasa en otro cuerpo colegiado que es el Consejo Provincial de Educación, en ese caso es vocal de los padres, o vocal de docentes de escuelas públicas y privadas, que se hizo elección hace poquito de esos dos cargos. Bueno, el 28 de agosto hay elecciones para vocal de los activos y de los pasivos en la Caja de Servicios Sociales. Entonces ese directorio va a tener bastante modificación en el próximo tiempo. Un nuevo presidente, por supuesto que es el cargo más importante, es una asignación que le corresponde al gobernador, al Poder Ejecutivo, en este caso Gustavo Zapatero, y se fue finalmente Pérez Soruco, que estuvo desde el inicio del mandato de Claudio Vidal como gobernador. Bueno, como para tratar con bastante detalle, ahora sí, 2 temas importantes. El tema de emergencia habitacional, le pongo varios signos de interrogación, ojalá podamos responderlo en los próximos minutos a través de entrevista. Les propongo lo siguiente, colegas, compañeros, estoy evitando decir esa palabra que dije toda la semana pasada. Chicos. Sí, les propongo lo siguiente. Amigos, claro, ahí está, por la consigna del día del amigo. Les propongo lo siguiente. Regalá la palabra. Nuestra hoja de ruta nos marca entrevista para las 11. Okay. Brian, ¿te parece que hagamos aire hasta las 11? Que Rode tiene un montón de mensajes, yo los tengo también. Vamos avanzando. Si tenemos suerte con la entrevista de las 11, la ponemos en el aire. Y lo que es tanda publicitaria, que por supuesto es importante también, nos acomodamos un rato más. ¿Le metemos derecho? Dale. Espectacular. Dale. Che, ¿te puedo contar una historia muy breve? Tiene que ver con el clima que estamos viviendo. O sea, no podemos pasarla por alto. 22 grados bajo cero hizo en algunos puntos de la provincia y tal vez un poquito más. Cortito. Lo que pasó fue un verdadero milagro en el norte de la provincia de Santa Cruz. Muy breve, antes de los mensajes nomás. Pues no quería dejar de comentártelo porque estamos hablando del clima, decimos frío extremo, y la verdad es que esto que te vamos a comentar es algo que por lo menos tiene que pararte en la antena si es que pensás en salir a la ruta con estas temperaturas esta semana. No solamente por el riesgo que implica el pavimento, la nieve, la escarcha y demás. Sé que algún organismo provincial anduvo por allí, porque vi un parte de prensa oficial. Lo salva un organismo provincial, pero ¿sabes qué lo salva? ¿Qué es lo que hizo que supieran que estaban ahí? Porque imagínate, un lugar aislado. Claro. Ellos dijeron, che, salimos un ratito, este viaje cortito, no pusieron ni mantas, ni comida en el auto, cosa que se tiene que hacer cuando se recomienda. Viaja en la ruta en Santa Cruz, porque pueden pasar estas cosas. Ellos dijeron, no, es un viaje corto, no pasa nada, no sé qué. Bueno, estaban en la buena de Dios. Estaban con agua, con lo que le queda de nafta, y con 22 grados bajo cero afuera, y habían pasado 2 días. Bueno, lo que los salva es
que afortunadamente contaban con comunicación satelital arriba de la camioneta. Si esto no pasaba, es decir, si no contaban con esa comunicación satelital, no sabemos qué hubiese pasado. Claro, sí. O sea, terminaron una tragedia. No tenían alimento, no tenían frazada, no tenían nada. Por eso te cuento así, breve, cortito. Después laburo de la Policía Rural de Perito Moreno, Gendarmería Nacional y Alidad Provincial, todos en conjunto ayudaron a poder rescatarlos. Afortunadamente no tenían ningún problema de salud, terminaron bien. De hecho, los quisieron llevar al hospital y dijeron, no, vamos para casa, y ahí se quedaron recuperándose de estos días difíciles. Y bueno, nada, pero fíjate lo que les pasó, no se les encajó la camioneta, no pudieron salir, quedaron casi 2 días atrapados, se salvaron de suerte porque tenían comunicación satelital, cosa que no es común. Y porque no era una zona tan helada. 22 bajo cero. Sí, pero ¿sabe cuál es la zona más helada de la provincia de Santa Cruz? ¿Cuál? Esto ya lo hemos hablado, la zona de La Esperanza, hay un bajo. Sí. La zona de Esperanza, Tapiay, que es la zona más helada. En la década de los 60, 70 funcionó ahí en la zona de La Esperanza una zona de prueba de resistencia al frío de motores de la Fiat de Italia. Venían a probar, Fiat Someca se llamaba. Ahora está todo en abandono. Estuvo un tiempo oficinas de vialidad provincial en esa zona de La Esperanza, cerquita donde está el cuartel de policía. Hay un paraje de La Esperanza y es la zona más fría de Santa Cruz, la zona esa de La Esperanza. Tiene continuidad, no es que tiene un pico de 20 y tanto, no, siempre en invierno, y es una zona muy nevadora. Complicada la zona. Sí, es igual, muy complicada. Yo te digo una cosa, 22 grados bajo cero a mí me parece que es un montón igual. O sea, además cuando no salís preparado, ¿no? Esto de no estamos preparados y claro, te quedas parado en la ruta y si van pasando las horas puede volverse una situación dramática. A esta altura tenés que salir preparado en la ruta en invierno. Claro. Ellos dicen, no, porque íbamos y veníamos. Y dijimos, bueno, pusimos agua nomás. Pero fíjate lo que les pasó. Claro, sí, quedaron varados en medio de la nieve. Chicos, 10 de la mañana, 52 minutos. ¿Les parece que hagamos un repaso de mensajes? Hay muchos mensajes. Sí, por acá también me mandó Brian. Es la semana del Día del Amigo también, así que hacemos en tándem. Arranco con los mensajes del día. Yo le digo la semana. Y sí, porque si decimos... Claro, como ayer nos quedó raro el Día del Amigo, está bueno recuperarlo, está bueno rescatarlo. Claro, exactamente, para que no pase desapercibido. El Día del Amigo que fue ayer, que lamentablemente por razones obvias decidimos no festejarlo, no había motivos para festejar ayer, estábamos motivos para estar tristes, más que para festejar. Bueno, dijimos la semana del amigo. Le mandamos un saludo a los amigos que participan, que nos cuentan sus historias. Vos sabés que si nos mandás tu mensaje, nos contás alguna historia de tu amigo, de qué tipos de amigos tenés muchos amigos, pocos, uno, cómo es, dónde lo conociste, 1551 6051. Si nos contás, obviamente estás participando por el almuerzo para 2 personas en Nucha, porque Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi y España. Acá por mensajito veo acá al Pela Quirós, le mandamos un abrazo grande al Pela, querido. Buen día, Pela, querido. ¿Dónde anda el Pela Quirós? Dice, no sé, pero dice buenos días, dice arriba el día, saludos para todos, aguante Lito Nevia, que hoy está cumpliendo años Lito Nevia. Bueno, acá nos manda el mensajito, otro que cumple años hoy para pasar después es Javier Calamaro. Mira. Y también, a ver, por acá tengo mensajito de... Acá está, mira, dice, buenos días gente, yo tengo 2 amigos de toda la vida. Uno lo conocí a los 6 años y hoy tenemos casi 50, claro, hace 44 años. El otro apareció, dice, los amigos se eligen entre ellos por más diferencias que tengan. Miguel 202, sin lugar a dudas, Miguel. Dice, los amigos se eligen entre ellos por más diferencias que tengan. Claro, diferencias con quien no tenés. Y a medida que uno va creciendo, más diferencias todavía, porque te vas radicalizando en tu forma de ver la vida y se te hace más difícil también hacer amigos, por esa razón. Pero a los que uno tiene que conservarlos y quererlos como son. Así, distintos, porque eso es lo que te hace justamente valorar las amistades. 1551 6051 y un mensaje también de vos, si te parece. Escuchamos a Sandra Sangüesa que nos dice lo siguiente: Bray, cuando lo tengas me decís, dale. Ahí Buenos días, chicos. Buen día. Espero que estén muy bien. Una mañana fría, pero soleada. Genial, por eso. Bueno, yo les comento que tengo 2 amigas. Una que conocí el primer día de clases de primer grado, o sea que ya tiene 50 años de amistad, Elvira, del barrio Fátima.
Nos conocimos en la escuela, ella se acercó a cuidarme porque yo estaba recontra asustada con las monjas, porque nunca había visto una en mi vida. Mi madre no se podía quedar a acompañarme porque tenía que ir a trabajar. Otros tiempos eran esos. Y Vivi Mancilla, que también era del barrio Fátima, y ella, como es también la conocí en la secundaria, ya llevamos más de 40 años de amistad, y somos un trío que por ahí nos distanciamos porque tenemos que hacer nuestras cosas, nos vemos a veces muy poco, a veces más seguido, pero ahí está esa amistad firme. Son mis comadres y son mis comadres para todo en la vida. Un abrazo muy grande para ustedes, chicos. Beso grande, Sandra querida, qué lindo mensaje. Y es verdad, esto que contás me resuena en lo personal, porque me he hecho muchas amistades en el colegio, aferrándome a aquel que se me había acercado cuando, por ejemplo, era el nuevo, claro, o cambiabas de año, viste que, y si te acercaba uno, y ya esa razón, ese humilde acto de acercarse y decir, che, ¿te querés sentar conmigo acá en compartir el asiento? O acercarse a hablarte cuando te veían solo, no sé qué, eso ya te une para toda la vida. Claro. Son como esos pequeños empujoncitos, no sé si para toda la vida, pero son cosas que uno no se olvida, ¿no? Y que te hacen querer a alguien por siempre, tal vez, que son esas dificultades en la primaria y en la secundaria, que a veces para ser amigo se complica. Claro, sí, ¿quién te tiene una mano, un gesto de amistad en esa adversidad? Total. Y que parece entonces un y bueno, dice, bueno, yo voy a donde sea, no me importa, si me hablan pero cuando era chico, bueno, mirá vos si no, Sandra, mirá la historia que estás contando, casi 50 años de amistad. Beso grande, querida Sandra, estás participando por el almuerzo de Nucha. Repito, entonces consigna por última vez, 1551, 6051, ¿qué tipo de amigo tenés? Tiempo. Ni siquiera había un gol de por medio y ya estaban bajoneados. Ese partido estaba arreglado, lamentablemente, es la opinión de Alejandra. Bueno, decíamos en la apertura del programa esto de que hay varias teorías al respecto, y incluso esta es la teoría del último domingo, pero después están las teorías anteriores que son ya de geopolítica mundial, incluso. Bueno, esta también. Yo te dije al principio del programa y sostengo lo que si ustedes se fijan, la arenga del Dibu Martínez, que después si tenemos tiempo la vamos a pasar porque quedó registrado lo que dice el Dibu Martínez en el vestuario, en el entretiempo, y cómo sale Lionel Messi del vestuario diciendo olvidémonos de todo, solamente piensen en jugar a la pelota. Cuando vos escuchás eso, dices, algo pasó. Yo no sé si lo que dice Alejandra será o no. Sí, claro que es lo del partido arreglado, ¿no? Y una amenaza, directamente ella dice una amenaza, sí. Entonces salieron bajo esa amenaza a perder. Algo pasó. Y yo no sabía, no me imaginaba tampoco, ¿sabes qué? Que a los jugadores les había afectado tanto esta cosa de que supuestamente que la Argentina, que la FIFA, que Donald Trump, que estaba todo arreglado, estos rumores que venían corriendo. No me imaginé los nunca. Partidos anteriores. Pero después te diste cuenta que eso sí había afectado cuando lo viste a Paredes golpeando allá, a todos enojados, a Barco recibiendo un cachetazo de Bellingham, partidos anteriores. Bueno, esta es la opinión de Alejandra al respecto. A mí me pasa que, por ejemplo, ayer no estuve siguiendo tantas noticias, digo, de todo esto que además es abrumador. O sea, puedo estar 2 horas mirando cosas de estas. Y la toco muy de oído. No tengo una opinión, viste que una opinión o si querés como lo que sacás en limpio, no lo tengo. Sí me pasa que tiendo a no creer en las teorías conspirativas. En mi caso tengo la tendencia a no creerlas, porque la conspiración cierra siempre. La lógica de la conspiración. Sí, pues la autoconfirmación. Sí, siempre cierra. La conspiración siempre te cierra. Uno quiere creer en lo que quiere creer. Claro, hay algo de esa lógica ahí. Y bueno, desde ya que es bienvenida la opinión de Alejandra y es una discusión abierta, nosotros hicimos un comentario general tipo encuadre, no detallando cuáles son las teorías o dando nuestra opinión al respecto, sino como un encuadre de esto que está siendo discutido con esas coordenadas también. Total. Igual una cosa, también en contraposición a esa postura, yo creo que España fue superior futbolísticamente, que Argentina llegó cansada, que de hecho los jugadores tenían 10 años menos que los jugadores argentinos, más o menos, promedio.
Claro. Yo miraba la edad de Messi, debutó a los 19 años, Claro. en primera a los 17, y veía el otro día la edad de los chicos de España, tenían 4 años, algunos no habían nacido Claro. todavía, o sea, imagínate. Claro, eso, sí, un equipo mucho más joven, ¿no? Bueno, Argentina se sabía que era un plantel en promedio grande de edad en los jugadores maduros y los jugadores titulares, es un equipo grande para la edad de ese tipo de competencia, ¿no? Hablábamos también de varias cosas domésticas, ¿no? Recolección de residuos, aguas servidas y demás. Y el Pela nos dice, che, las esquinas con aguas servidas, Juan B. Justo y Estrada, Corrientes, se hacen escalones de hielo. Muchos lugares de la ciudad convertido de líquidos cloacales históricos. Esas esquinas, San Juan y Solís y otras, años largando agua con popó en las calles. Sí, ciertamente, y se da esta cosa espantosa de que termina congelándose el agua servida, que es una cosa Asqueroso. desagradable, Sí, ¿no? total. Realmente desagradable, y se congela, se junta con la nieve y es una espantosa combinación. Javi nos dice, buen día, todo bien, entre signos de admiración. Jorge por su parte, buen día gente, quería saber qué opina Nica, bueno, justo salió del estudio, pero después se lo comentamos. ¿Qué opina Nica de la carrera de Colapinto en Bélgica, el doble adelantamiento, etcétera, ya que con lo del Mundial creo que no hizo su columna de Fórmula 1? Abrazo a todos. Sí, ciertamente estos días, ayer, el viernes hizo alguna referencia a la carrera de Colapinto, pero ayer no, porque fue el cierre de la columna mundialista. Pero sí, muchachos, hay muchas señales de esto. Nos replica Alejandra luego de la lectura del mensaje. Se viralizó un video de Messi mismo, disgustado, pidiéndole al Dibu que se calme cuando atajó un remate al arco de Oyarzábal. En lugar de festejarlo, demostró frustración, digamos. Bueno, Alejandra habla de este detalle. En mi caso no vi ese video. No lo vi, sinceramente. Y Alejandra, bueno, dice, va atando sus cabos y llegando a estas conclusiones. Acuso recibo. Javi Cebeso, acuso recibo de lo que me estás mandando. Es un texto bastante extenso que ahora cuando tengamos tanda lo voy a estar leyendo. Bueno, de hecho Alejandra nos manda el video en cuestión, que se lo agradecemos. Vos decías de las declaraciones de la arenga del Dibu Martínez. Si te parece, Rodri, luego hacemos como un compendio de videos y audios y lo compartimos todo juntos. Messi y el Dibu Martínez, para que se vea lo que pasó en el entretiempo en el vestuario, y ustedes saquen sus propias conclusiones, porque todavía no se ha dicho nada. Nadie ha dicho nada, absolutamente nada, de si pasó algo o no pasó nada. Pero bueno, 11 de la mañana, 3 minutos. Vamos con la tanda, o con qué vamos ahora. Estimado Brian, sé que nuestros entrevistados te tienen las idas y vueltas. Pobre Brian, nos tienen las idas y vueltas. Hagamos lo siguiente, Brian, hacemos un intento. Ahora a las 11 en nuestra agenda tenemos una nota con un diputado. Si no llega a atender, y estaba la otra entrevistada que sí estaba ahora respondiendo, porque se nos juntaban las dos entrevistas. Claro, ahí vemos. El que atiende sale, no se gana ningún premio, no es por premio, claro, pero son entrevistas con temas de actualidad. Vos chiflanos, Brian. Y si se hace todo medio un despiole, hacemos la respectiva tanda publicitaria, que además es para cumplir con nuestros anunciantes, que afortunadamente hay una amplia audiencia, y bueno, y ellos anuncian con nosotros. ¿Quién está de los dos? Vos decime. Está el diputado. ¿Está en línea de teléfono? Sí. Bien, buenísimo. Ahí está llamando. Ahí se escucha ¿Lo saluda al aire derecho? Ok, a ver si tenemos suerte. Diputado Santiago Berestein, ¿nos escucha? Buen día, estamos al aire. Sí, lo escucho perfectamente, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hacemos el llamado derecho al aire porque veníamos con un aire un poco complicado, digo, en términos radiofónicos. ¿Cómo le va? Aquí en Radio Nuevo Día lo saluda Leandro Dolan. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Vamos a conversar unos minutos. Nosotros adelantamos, está publicado en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, que este jueves en la Cámara de Diputados hay una sesión extraordinaria y el tema es emergencia habitacional. Aquí tengo el proyecto, ayer por la tarde pude leerlo, veo que entró sobre el cierre de la semana pasada para abrir la conversación, diputado, le cuento a los oyentes, usted además de ser diputado por el pueblo de Puerto Deseado, del bloque por Santa Cruz, es el jefe del bloque oficialista. Para abrir la conversación, ¿por qué cree usted en la necesidad de esta emergencia, la emergencia habitacional, y por qué ahora? Es decir, ¿por qué ahora durante el receso? Bueno, en realidad el tiempo si se hizo durante el receso no es significativo. La realidad es que
Esto lo vimos en todo Santa Cruz, no solamente en Puerto Deseado, donde yo soy diputado por municipio, sino en todos los territorios de nuestra provincia. Sabemos que hay una gran demanda de vivienda social, vivienda para quienes no tienen acceso a comprarse un terreno, construir o directamente comprarse una vivienda. Y a lo largo de estos 2 años y medio, si bien se ha ido trabajando en desarrollo de infraestructura de servicios, no alcanzan las herramientas que tenemos hoy. Entonces la idea era, en el tiempo más breve posible, otorgarle una herramienta al Poder Ejecutivo para que, sumando a lo que ya está haciendo, tenga todas las herramientas necesarias para avanzar con la mayor celeridad posible en viviendas para toda la provincia. Lo que dice la ley, y siempre que nosotros escribimos una ley, es un marco normativo que después hay que reglamentar. Y no quiere decir que lo que esté escrito en la ley sea exactamente todo lo que se tenga o lo que se vaya a hacer, pero sí es dejar la puerta abierta para que, de necesitar las herramientas, el Ejecutivo las tenga a disposición en corto plazo. Diputado, le propongo lo siguiente, porque el texto de la ley es efectivamente breve, es una ley breve. Le propongo lo siguiente, voy leyendo algunos puntos y usted algo así como que lo traduce al criollo. Digo en términos radiofónicos, no en términos de conversación, para que todos podamos entenderlo. Sí. Bueno, la ley entró, el proyecto de ley, vale decir, entró el 17, o sea, el viernes pasado. Se llama Declaración de Emergencia Habitacional en todo el territorio de la provincia y tiene 2 capítulos. 3 capítulos en verdad. El primero dice, se declara el estado de emergencia habitacional en todo el territorio de Santa Cruz por el término de 2 años, a partir de que entre en vigencia, pudiendo ser prorrogada por el Ejecutivo por 1 año adicional. El artículo 2 plantea que el objetivo principal de esta declaración es permitir el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción de soluciones habitacionales, regularizar situaciones dominiales de familias o grupos familiares y proveer infraestructura de servicios básicos necesarios. Acá está como la descripción general. Lo que quisiera preguntarle, diputado, está en una serie de ítems, que es el artículo 4. Es el próximo artículo, sí. Claro, a ver, ¿qué pasa con la emergencia? Se dan facultades extraordinarias al Ejecutivo. Se lo faculta a través del artículo 3, que a través de los organismos competentes desarrolle, implemente y ejecute todas las herramientas, procedimientos y medidas administrativas y financieras que resulten necesarias De vuelta, esto no quiere decir que sean acciones que se van a llevar adelante en lo inmediato. Son posibilidades que uno habilita de ser necesarias en cada plan que se vaya a llevar adelante, ¿no? El punto B... Para que después, si hay algo que hace falta y no está contemplado en esta ley, no haya que hacer otra o haya que modificarla. El ítem B de este artículo 4, que habla de las autorizaciones de manera excepcional, plantea establecer e instrumentar procedimientos simples y ágiles de contratación para adquisición de materiales de construcción, tierras y ejecución de obras habitacionales, garantizando la debida transparencia y rendición de cuentas. El C plantea suscribir convenios con Estado Nacional, municipios, comisiones de fomento, entidades bancarias, cooperativas y ONGs para obtención de financiamiento y ejecución conjunto de proyectos. Y cierro, ya que estamos, porque son solo 2 más. El ítem D, implementar planes de regularización dominial que sean expeditivos para aquellos grupos familiares que así requieran dentro del marco legal. Y el punto E, crear un banco de tierras provincial para identificar, expropiar o adquirir terrenos ociosos que puedan ser destinados a loteos sociales. Diputado, ¿qué expectativa tiene del acompañamiento de su bloque o del acompañamiento de la oposición? Uno ve que Unión por la Patria, en todas las discusiones que están abiertas en Santa Cruz, dicen las emergencias, les hemos dado muchas herramientas, les hemos votado todas las emergencias. ¿Qué expectativa tiene para este jueves? Bueno, vamos por partes que en principio no explicamos esos puntos, ¿no? Pero básicamente yo te doy algunos ejemplos concretos que pasan en nuestra localidad. Familias que hace 30 años tienen una vivienda que la terminaron de pagar y porque no hay una ordenanza local que cede las tierras al IDUB para que el IDUB entonces las pueda hacer propias y después tramitar el título de una vivienda que ya se pagó. Todos esos procedimientos a veces terminan llevando años y hay familias que hasta sus titulares pierden la vida antes de poder hacerse con una escritura, que es un documento muy importante para el que pagó su casa desde cero y logró tener su vivienda propia, ¿no? Bueno, acelerar esas cuestiones. Hay terrenos en algunos municipios en
en el medio del casco urbano, muy valiosos, muy espaciosos, que están abandonados hace 20, 30 años de empresas que ya no operan en la localidad. Bueno, de desarrollar la posibilidad de que eso se utilice para un fin social, porque hoy están ociosos y la necesidad de terrenos es imperiosa. Por lo menos, yo te hablo de mi localidad, hoy la disponibilidad de terrenos es muy escasa. Claro. Entonces, hay espacio ocioso que nadie aprovecha, que no sirve cuando hay 500, 600 familias esperando su vivienda. Eso no puede ser. Entonces, como te dije en un principio, no quiere decir que estas herramientas se vayan a utilizar todas, sino que es habilitar la posibilidad de hacerlo de ser necesario. Respecto a los procedimientos de compra, ustedes saben muy bien que el proceso de licitaciones, cuando hablamos de montos grandes, es muy lento, es tedioso, lleva meses, lleva semestres completos a veces. Bueno, los abreviados, por supuesto, con la debida transparencia, con la comisión de seguimiento que propone la ley, y con cualquier otro instrumento que, como toda ley, es perfectible y se puede discutir. No es un enlatado que hay que levantar la mano o no, se puede discutir, pero la idea es esa, es que las cosas se hagan bien y rápido. ¿Y tiene expectativa de que sea aprobado? Digo, esto es, la Cámara está en receso, es una sesión extraordinaria, es por un tema en particular. Digo, ¿qué percepción o quizás ya habló con sus colegas para ver qué suerte le ve a este proyecto el jueves? Estamos discutiendo. Sí vi algunas declaraciones que me preocupan. Algún diputado de la oposición decía que esto no era urgente ahora, o más urgente que en otro momento. Mira, la realidad es que yo le preguntaría a las miles de familias que hoy en Santa Cruz no tienen vivienda propia y apenas pueden pagar un alquiler, yo les preguntaría a ellos si no es urgente. Me parece que solamente una persona que vive muy cálidamente y muy cómodamente en su propia vivienda y con muy baja sensibilidad puede pretender que esto no sea urgente, ¿no? Es un instrumento y a partir de ahí el Estado provincial tomará las decisiones y las acciones para llevar esto adelante. Simplemente estamos abriendo esa puerta para que se pueda hacer rápido. Lo demás se seguirá discutiendo. Diputado, este es el único tema de la sesión del jueves, ¿cierto? Porque las extraordinarias son con temática acotada. Le pregunto esto porque tal vez le llegó a usted la especulación, a mí sí, pero a veces ni siquiera es como, llamémoslo mala fe, sino gente que dice, bueno, si hay extraordinaria, me imagino que van a querer tratar la ley de financiamiento estratégico, que es la ley de toma de deuda en dólares, que se vio frustrada en una sesión anterior. Eso el jueves no va a pasar. No va a pasar, como bien vos dijiste, es un único tema, está explicitado en el documento que se convoca a la sesión. La ley se sigue discutiendo, no descartamos que haya una sesión en la brevedad o incluso la primera del periodo ordinario, ¿no? En la que se trate la ley, se sigue discutiendo. Claro, porque antes del receso de invierno, escuché también en medios colegas, decir, y claro, uno nunca sabe cuál es el asidero exacto, pero bueno, esto de cuando se echa a rodar un rumor, ¿no? De el gobierno va a querer hacer una extraordinaria para el tema de la toma de deuda. Por eso a mí cuando el fin de semana me contaron que se venía una sesión extraordinaria, en realidad lo primero que pensé es en esta ley de toma de deuda en dólares, pero bueno, veremos. Aprovechando, le hago una pregunta más general, más panorámica si usted quiere. Sí, díganos. Sabe que estamos perdiendo la comunicación, diputado. Lo estamos escuchando muy mal. Deme un segundito. ¿Ahí usted nos escucha bien? Yo los escucho bien. ¿Usted? Ahora sí, porque había como una mala conexión. Ahí lo escuchamos. No, le decía que no está descartada la posibilidad de otra sesión extraordinaria. Se sigue en discusión y cuando se llegue medianamente a un consenso se avanzará sobre la ley. No tiene sentido hacerlo hasta que eso no suceda. Diputado, última pregunta, más panorámica, más general de su mirada como jefe de bloque. Si me permite, le doy mi punto de vista. Ha sido un primer semestre muy duro en general, ¿no? En Santa Cruz. Las paritarias cerraron entre junio y julio con sus discusiones respectivas, con un conflicto policial sobre todo que fue muy fuerte y muy visible en la provincia. El Ejecutivo ha intentado sesiones en las que les costó tener la mayoría. Es decir, se sabe que es un momento difícil del país, con una serie de parámetros que las provincias las perjudican, que básicamente son números en rojo. Y en ese contexto, uno haciendo este trabajo todos los días dice, el primer semestre fue durísimo, fue muy difícil. ¿Cuál es su mirada y su expectativa hacia adelante sobre todo? Sí, fue durísimo, no para el gobierno, sino para los santacruceños en general. ¿Qué decisiones tomamos nosotros? Con las negociaciones paritarias, con las leyes que propusimos en la legislatura. Nosotros tenemos una visión de provincia
tenemos una intención de que Santa Cruz salga adelante y en algún momento y en cada una de esas votaciones o negociaciones salariales o lo que fuera, en las opiniones está demostrado quiénes están a favor de Santa Cruz y quiénes no. Entonces, a veces, incluso sin haber podido promulgar una ley o aprobarla, quedó al descubierto y de manifiesto quiénes pensamos de acá para adelante para una Santa Cruz distinta y quiénes quieren volver al pasado, ¿no? Usted abona las ideas de desestabilización, las ha dicho el propio gobernador, pero por ejemplo nosotros hablamos con colegas suyos en la Cámara, me viene a la mente la diputada Loureiro porque la entrevistamos hace poquito, y ella abona, decir, sí, bueno, acá hay una cosa es que se discutan legítimamente una serie de problemas que hay, y otra cosa es desestabilizar y no dar gobernabilidad. ¿Cuál es su mirada como jefe de bloque? No, sí, yo creo que hay un sector que está siempre escondido detrás de los matorrales esperando a ver en qué momento puede hacer daño para que no salgamos adelante. Es el negocio de la oposición tratando de que el oficialismo no pueda gobernar. De todas maneras, no lo han logrado, no lo han podido hacer y hoy todavía tienen la posibilidad y la oportunidad, con este proyecto que vamos a trabajar esta semana y con tantos otros, de demostrar que tenemos un interés común, que es el bienestar de los santacruceños. Parece que acompañados. Cuando dice oposición, ¿se refiere a quién en particular o a todos en general? No, hablo de todos los que hoy plantean una oposición al gobierno provincial. Pero sí sabemos que hay un espacio político, que es Unión por la Patria, que tiene un ejercicio de la política en el que hace 2 años y medio no lo utilizan para construir. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, la predisposición es siempre consensuar. Yo sí, soy una persona dialoguista, a veces lo logramos, a veces no, pero sí vemos que hay intencionalidades no manifiestas, siempre es de manera indirecta, ¿no? En cada conflicto en el que se abona un problema en vez de una solución. Última pregunta, ahora sí. ¿Cómo está el conflicto policial en Puerto Deseado o en su zona, si es que todavía sigue? Leí un comunicado oficial de prensa de gobierno de este fin de semana. Espero que tomo el título textual porque me lo dejé aquí apartado. El título textual del comunicado de prensa de gobierno es: se diluye el conflicto policial. Esto a partir de un acuerdo que hubo en Caleta Olivia. ¿En su ciudad cómo está? Mira, yo hoy no estoy en Puerto Deseado. Usted estaba en Buenos Aires, Córdoba, lo vi en la rural. En Córdoba. Y después en Córdoba con el gobernador, estimo. Y después venimos a Córdoba para acompañar al gobernador a la visita de la fábrica Materfer. Así que no tengo la información de hoy. Hasta días atrás permanecía un pequeño núcleo en conflicto, pero todas las funciones de seguridad y digamos, el cuidado de la ciudadanía por medio de las fuerzas se están llevando adelante, así que hoy no hay ningún problema ni un peligro para nuestros vecinos. Entonces, estaremos atentos a la sesión del jueves, tema exclusivo, el único que se va a tratar allí en Cámara de Diputados es emergencia habitacional, declaración por 2 años en la provincia de Santa Cruz. El autor es a quien estamos escuchando, con quien estamos conversando, el diputado Santiago Aberastain. Diputado, gracias por su tiempo. El agradecido soy yo, les mando un abrazo. Hasta otro momento. Fíjense ustedes, está en Córdoba, nos decía. Ya lo vamos a tratar entre los temas de actualidad. Hay un video del gobernador ayer en sus redes sociales y el texto dice: estamos en Córdoba. ¿Vieron que quieren reactivar el ramal con fines turísticos en la zona de Jaramillo, Puerto Deseado? Lo que era el viejo ramal Deseado, Estación Tehuelche, es Colonia La Cera. Claro, todo el noreste de Santa Cruz. Hay un video del gobernador de ayer a la tarde donde está recorriendo esta fábrica. Acá tengo separado el comunicado, digo a propósito, sí, ya sí. El diputado nos dice: estoy en Córdoba, entonces es oportuno comentarlo. El comunicado de prensa de gobierno dice que el gobernador recorrió Materfer, creo que le estoy pronunciando bien. Sí, Materfer. Es una empresa que se dedica, en este caso, a la industria que tiene que ver con locomotoras, motores de locomotoras y trenes de la provincia de Córdoba. Y en el video y en las fotos de prensa de gobierno se lo ve al gobernador Claudio Vidal, a la ministra Nadia Ricci, al secretario de gobierno Hernán Elorrieta. Y me permiten el chiste, ¿lo vas a hacer vos? No. ¿A quién no. Okay. ¿Sabés quién es el dueño de Materfer, no? ¿Quién? ¿Qué pasó? Un hombre triste, yo iba a hacer otro chiste, tristemente recordado, un vaciador. Upa.
Mirá vos. El tramo fue de Sergio Taselli, el dueño No te puedo de creer. Materfer, adquirió esta planta en la ciudad, en el parque industrial ahí en Ferreira, en Córdoba, ¿no? En el año 2002. Bueno, hay un video del gobernador. Ahora está su Máximo Taselli, debe ser el hijo. Aquí Perdón, está. ¿quién es Máximo Taselli? Sergio Taselli fue Taselli. interventor, el que compró la privatización cuando se privatizó los yacimientos carboníferos fiscales y CRT, y uno de los grandes culpables de la tragedia de ahí de Mina 5, ¿no? Claro, la denuncia, a ver, Vaciamiento de la empresa. 14 de junio de 2004 se da la tragedia, sucede la tragedia, terrible tragedia de Río Turbio con el incendio y los 14 mineros fallecidos adentro de los socavones, producto de la inhalación de toda esa combustión. El concesionario en tiempos de Menem de ICRT era Sergio Taselli, acusado por los mineros de Río Turbio a lo largo de toda esa década, la década de los 90 y principios de los 2000, de haber vaciado la empresa. Es decir, que generó las condiciones para lo que luego aconteció. Ese es Sergio Taselli, que vos recién lo recordás. Mira, no sabía que es de la empresa. Bueno, Hace mucho tiempo, 2002, compró. ¿Sabes por qué? Me sonaba a mí, porque esta empresa fabrica locomotores igual. Y la había vendido al ramal del Belgrano Cargas, locomotoras. Mirá vos, no recordaba que Taselli Los era el negocios de dueño de Taselli, esta. nunca se ve que... Bueno, el parte de prensa del gobierno dice, y el video del gobernador, ¿no? Estamos recorriendo Córdoba. Y el comunicado dice, Claudio Vidal avanza con la recuperación del tren en Santa Cruz. Esto por lo de el tren de la zona noreste. Y bueno, les decía quiénes están. No, en la foto no salía Santiago Verastain, por eso no sabía que nos atendía desde la ciudad de Córdoba. Sí hay ministros. Está Nadia Ricci, ministra de Producción, El Orrieta, que además de ser el presidente del partido SER, el partido del gobernador. En YouTube estamos viendo las imágenes del video de ayer. Esto es de las redes oficiales del gobernador Claudio Vidal. Está Ana María Urrizelki, que es la comisionada de fomento. Y está Garrido, que cuando le preguntaron, Garrido, ¿estás cansado? Más o menos. Fue la respuesta de Garrido. Sí, está cordobesado ya. Se le está pegando la tonada. El asunto de, perdón, el mal chiste, ¿no? Pero veo que dice que Garrido está viviendo en Córdoba. Más o menos. ¿Cuántos vuelos eran? ¿60 vuelos a Córdoba? Muchos. 60 y pico. Sí. Córdoba siempre estuvo cerca. Claro, y en este caso, justo todo era en Córdoba. Y uno dice, che, pará, pero llegó en 5 minutos entonces Garrido. Los otros viajaron. En fin, salen las fotos y en el video José Luis Garrido también. 11 de la mañana, 23 minutos. En todo el país el cielo está despejado. En la capital de Santa Cruz hay 5 grados bajo cero en Río Gallegos, con una humedad del 82%, producto de las nevadas del fin de semana y de un viento que está soplando a 19 kilómetros por hora. En este momento la sensación térmica es de 15 grados bajo cero, con una presión de 1015 hectopascales y, como te decía, un vientito que sopla del oeste a 25 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 1 grado bajo cero, la mínima 8 bajo cero, según indica el Servicio Meteorológico en su última actualización. Quédate con nosotros, vamos a una breve tanda y enseguida volvemos. Esto es Arriba el Día en la 100.9. Amigos están siempre cuando lo necesitas. Son hermanos de la vida que nos dan felicidad. Amigos tiene cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Estaré siempre con ellos por el tiempo de los tiempos. Buen día, amigos. Yo soy un agradecido por los amigos que tengo. Amigos tiene cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos elegido para juntos caminar. Lo que nos brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Buen día, amigos que yo tengo son amigos de verdad.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Esta semana no te podés perder el Rebingo, porque tiene 19.400.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Viene con el 3 para ganar y con la ronda de 3 millones de pesos a línea y bingo. Jugalo por solo 4.000 pesos. Esta semana lo jugamos el miércoles 8 de julio a la hora 21:40 en vivo, como así también el mini bingo con el cartoncito de 4.000 pesos, superpozo de 17.900.000 pesos al casillero 40. Viene con las 2 rondas que salen. Te esperamos este miércoles 8 de julio en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 12 de julio se incrementó el superpozo a 4.600.000 pesos. Sí, otra vez vacante el superpozo. El domingo puede ser tuyo. Jugás a las 4 rondas a línea y bingo con 10 millones de pesos que salen o salen en la 4ª ronda. Telebingo, prendete con nosotros los domingos 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se lo lleva, no me importa. Buenos días, chicos, espero que estén muy bien. Una mañana fría pero soleada, genial por eso. Bueno, yo les comento que tengo dos amigas. Una que conocí el primer día de clases de primer grado, o sea que ya tiene 50 años de amistad, Elvira, del barrio Fátima. Nos conocimos en la escuela, ella se acercó a cuidarme porque yo estaba recontra asustada con las monjas, porque nunca había visto una en mi vida. Mi madre no se podía quedar a acompañarme porque tenía que ir a trabajar. Otros tiempos eran esos. Y Vivi Mancilla, que también era del barrio Fátima, y ella, como es también, la conocí en la secundaria. Ya llevamos más de 40 años de amistad, y somos un trío que por ahí nos distanciamos porque tenemos que hacer nuestras cosas, nos vemos a veces muy poco. Que ya no te necesito, que ya no te necesito. Tuve un amigo muy especial, se llamaba El Oso y era un perrito que me seguía cada vez que yo repartía cartas. Fueron 6 años de amistad con El Oso, que me defendía cuando algún otro perro me quería atacar. La verdad que fue una amistad muy particular, muy especial y única. Así se llamaba El Oso, ya no está en este mundo, pero yo lo recuerdo siempre. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, 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 no. Esta noche vas a viajar, esta noche no se preocuparán más. 1551 6051, amigos. Estamos en vivo en Arriba del Día en la 100.9 para toda la provincia de Santa Cruz a través del streaming en Diario Nuevo Día, y obviamente nos podés escuchar en la radio, en tu auto, en casa, en la 100.9. No importa dónde vayas, nosotros te hacemos compañía de todas las mañanas, desde las 9:30 hasta las 12:30 en Arriba el Día. Bueno, hay muchos mensajes al 1551 6051. Recién lo escuchaba a Ernesto decir que su amigo era el Oso, que era un perrito, un perro que había tenido, que lo seguía a todos lados. 6 años su perro. Bueno, hoy casualmente, a propósito de lo que decía Ernesto, hoy es el Día del Perro. Ah, hoy es el Día Mundial del Perro. Perro. Hay un día argentino. Recuerdo que fue consigna hace un par de semanas.
par de meses o algo así, está el Día Argentino del Perro y es el Día Mundial. El Día Mundial del Hoy, Perro es hoy. mirá. Y la verdad es que sí, el perro, si hay un amigo de verdad es el perro, ¿no? Un amigo en serio. Y coincido con vos plenamente. ¿Sabés que te agrego algo de sí. la amistad de Ernesto? Conozco la amistad de Ernesto con el oso, el perro que ha fallecido. Blanquito era, ¿no? No, un perro oscuro. No, ese era su perro. Ese era su perro. El oso era un perro de barrio. Ernesto, bueno, un abrazo a Ernesto, que ayer nos saludó además por el día amigo, es amigo en lo personal, es colega además y es oyente del programa y hacemos mucho en su rol de oyente, nos aporta cosas muy valiosas. Ernesto es cartero del Correo Argentino. Sí. A través de sus redes sociales, en los últimos años, hasta la muerte del oso, lo que pasa postales. Es un libro de cuentos escrito por carteros y trabajadores postales del Correo Argentino de distintos lugares del país. Ernesto es el único riogalleguense que escribe cuentos ahí. Y cuenta la historia del oso, es decir, hace un cuento, pero donde el que habla es el oso, es el perro. Entonces es un cuento desde el punto de vista del perro, por supuesto que es ficción, y ese, bueno, el homenaje de Ernesto a su perro amigo, por eso lo recuerda al oso. El oso era un perro, digo para aclarar más los entendidos. Si hubiera sido un oso, ya hubiera sido una noticia doblemente extraordinaria. Lo es porque es la amistad de un perro con un cartero, que no es una cosa habitual. En el Día Mundial del Perro, miramos qué casualidad además también, ¿no? Que sea justo un día después del Día del Amigo en la Argentina. Abrazo grande, querido Ernesto. Bueno, la consigna es simple. ¿Te querés llevar el almuerzo en Nucha para 2 personas? Lo único que tenés que decirnos es qué tipo de amigo tenés. ¿Cuántos años hace que sos amigo de esa persona o de esas personas? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo las conociste? Escuchamos un montón de historias a lo largo de la mañana y queremos escuchar la tuya. Todo esto a cambio de un almuerzo para 2 personas en Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Y es a donde vas a poder invitar a tu amigo o amiga en caso de celebrar. Che, le mandamos un beso grande a Andrea 533, que mandó la fotito, Rodri, ahí la tenés en pantalla. Mandan la foto, me encanta. Esta foto es una foto que tiene la calidad de las fotos, las de antes, ¿no? Es una foto que claramente es esas fotos impresas, las de los álbumes, las viejas fotos, con un perrito además ahí en pantalla adelante. Dice que en el Día del Amigo, dice Andrea 533, en el Día del Amigo, mi cariño, los mejores recuerdos de juegos, peleas, macanas, tirarnos piedras de una vereda a la otra, las aventuras en bicicleta, el primer beso inocente. Mira la fotito que nos manda. Estas fotos juntos es lo más, dice, mis amigos de la hermosa infancia, Elsa Vidal y Jorge Osvaldo Vidal, los saludo y los llevo en mi corazón, dice Andrea 533, le mandamos un beso enorme, Andrea, me encantó esa foto, vos sabés que el otro día fui pasé por la casa de fotos en Kirchner, ¿viste? Y me fui a imprimí 3 fotos. 2 para regalar a 2 personas y una para mí. Y la verdad es que la foto impresa tiene un valor muy especial, ¿viste? Como obviamente que a cada una le puse su marquito. Y está bueno recuperar eso, ¿viste? Poder tener la foto en la mano, digamos. Está todo digitalizado, es como que pierde. Tocar el tacto, ¿no? El valor del tacto y del objeto. Total. El objeto que tiene un valor y que no es una foto cualquiera, es cierto, es que nos está pasando. Sacamos muchas fotos y nos olvidamos. Claro, eso mismo. Y acá esta foto la tenés inmortalizada ahí en tu living, en tu cocina. Además es un regalo, ¿no? Todavía. Totalmente. Bueno, el mensaje de Ernesto lo leí, lo escuchamos. Buen día, dice, chicos, mi hijo está feliz con la pelota, dice José. Le mandamos un abrazo enorme a José. No está para jugar a la pelota en la calle, pero ya va a poder estrenarla. Es probable que la haya estrenado dentro de la casa. Ya le va a tocar. Me lo imagino, ¿no? Me lo imagino estrenando la pelota adentro de la casa. Viviana, buen día, Viviana. Buena. Feliz semana del amor y la amistad, dice. Abrazo grande, equipazo del dial. Chicos, chicas, 296, Viviana 296, te anotamos, amiga querida. Recién me conecto, disculpen. Estás disculpada, pero que sea la última vez. Alejandra dice, con respecto a la consigna de hoy, en mi vida creo que he tenido mejor amiga que mi prima, dice. Tenemos la misma edad y siempre está en todo. Compartimos muchas cosas y elegir un solo recuerdo es limitarla.
medio hueca, pero la amamos, dice. Emilce, la mejor del mundo, dice Alejandra riéndose, le mandamos un beso enorme. Alejandra, todos participando porque esta es la Semana de la Amistad y estamos regalando un almuerzo para 2 personas en Nucha, acá en Arriba el Día. Y la escuchamos a Gladys, que nos manda un mensajito. Gladys, adelante. Hola chicos, Hola buenos Gladys, días. buen día. Y en cuanto a amistad, A tenemos ver. una amistad de fierro con chicas y chicos con los que me he crecido en el barrio San Vicente de Paul y que aún permanece esa amistad. Que bueno, por diferentes razones cada una Esta es su vida. fue para su rumbo, para Claro. su lado, pero la amistad permanece. De esto estoy hablando hace más de 60 años, porque nos hemos criado juntas, hemos ido a las escuelas juntas y de grande también nos hemos juntado, nos hemos reunido. Así que es una amistad que es invaluable porque siempre están y permanece en el tiempo. O sea, te estoy hablando de hace más de 50 años Increíble. y todavía permanece esa amistad. Qué lindo. Es muy lindo, es muy hermoso saber que todavía se cuenta con la amistad de esos chicos, de esas chicas con las que salíamos a jugar cuando éramos pequeños en el barrio. Es hermoso. Tener amigos es hermoso. Bueno chicos, soy Gladys 886. Beso grande, Gladys querida, siempre tan cariñosa con tu mensaje, le pones tanta onda, te queremos tanto Gladys, te mandamos un beso enorme, y feliz día de la amistad o feliz semana de la amistad. Nosotros le pusimos semana porque bueno, ayer no era un día para celebrar justamente. Alejandra me manda la fotito, poné la foto de Alejandra, Rodri, porfa, ahí está, la fotito de Alejandra que bueno, nos contaba recién que le mandaba un beso a sus amigas, la foto con sus amigas, beso grande, Ale, mirá, cuando eran chiquitas y cuando eran grandes, la fotito. También impresas. También impresas, estas de las mías. Beso grande para Ale, ahí acompañándonos en Arriba el Día en la 100.9. Bueno, en un ratito seguimos con más mensajes, si te parece, porque ha llegado el momento de destrabar una falsa idea que se creó desde el domingo, momento en el que la Argentina jugó la final de la Copa del Mundo 2026 contra España y perdió. Se han dicho barbaridades acerca de que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Teorías conspirativas de las cuales no vamos a hablar porque si no sería como seguir dándole lengua a eso, sino que vamos a contar qué fue lo que pasó. Vamos a contar el detrás de escena de la historia de ese partido. Vos tenés ahí una especie de secuencia y cronología. En mi caso, me voy a enterar al aire de una serie de cosas y sabés que me interesan muchísimo. Sí. Muchas veces manejamos los temas, por ejemplo, lo tratás al aire vos y yo más o menos lo manejo, o viceversa. Sí. Y en este caso me interesa mucho porque hay gente que la veo muy convencida de la idea de una conspiración o de que algo pasó. Contra Entre la ellas un Argentina. oyente que mandó su mensaje muy argumentado hace un rato, así que me interesa mucho a ver qué termino pensando. Sí, bueno, Como teoría general, no abono las teorías conspirativas, pero bueno, esa es un punto de vista. Vale decir que son puntos de vista de cada quien. Sí, igual no va tan apuntada a la teoría conspirativa, sino a lo que pasó en el entretiempo. Sí, está bueno contar hechos. Vamos a contar porque cosas. Es como la mayor aproximación a eso que llamamos realidad. Sí, y lo que voy a cerrar, elegí para cerrar la frase de Rodrigo de Paul. Ok. Ahora te voy a contar por qué. Y eso va a echar por tierra todo lo demás. Bien. Pero vamos a ir de a poquito. Vamos a ir- Está bueno, ahí tenés la tesis. Vas a Exactamente. desarrollar tu tesis. Exactamente, en la medida de lo posible, más o menos. Voy a hacer lo posible. Pero está bueno, está bueno, es un buen ejercicio. Empezó todo esta mañana, en realidad, vamos a recordarle a los que no escucharon el programa tempranito, esta mañana llegó Lionel Messi a la Argentina, 6:30 de la mañana, al aeropuerto de Rosario, ayer había llegado la selección, hicieron su caravana, su bienvenida, en un video que pasamos hace un ratito. Una Sí, fiesta. muy bonito. Digo, el video editado es hermoso, Sí. en este caso de AFA, y después, bueno, hay decenas y decenas de imágenes de lo de anoche. Acompañando a la selección desde el aeropuerto de Seiza, todo por la Richieri, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, ya la Argentina, ya los jugadores en la República Argentina, Leo Messi descansando con su familia y los jugadores, bueno, después del regreso ayer heroico y fantástico y la bienvenida fantástica que le hicieron. Bueno, empiezan a hablarse de a ver ciertos rumores sobre qué fue lo que pasó con la Argentina, que Argentina no había jugado su mejor partido, que Argentina no lo había dado todo, que algo raro había en la cancha, bueno. Y circuló después del partido un video de la selección saliendo del vestuario en el entretiempo, ¿no? Y ese video despertó
una serie de especulaciones. ¿Por qué? Y porque se escucha la arenga de Leo Messi y la arenga de Dibu. Son dos arengas que, por sus palabras, bueno, despertaron una serie de ideas, de especulaciones y demás que ahora te voy a contar un poquito. Vamos a escuchar paso a paso, si te parece bien, qué fue lo que pasó en ese momento. Vamos a escucharlo del entretiempo. Escuchamos primero la arenga del Dibu, a ver qué es lo que dice. Después del primer tiempo, ¿se acuerdan? Argentina iba empatando 0-0, un partido que no controlaba, claro. España lo estaba paseando, Argentina no tocaba una pelota, de hecho le pegó una sola vez al arco en todo el partido. Se va en un primer tiempo muy malo, con la esperanza de arrancar un segundo tiempo y revertir, al menos en el aspecto futbolístico, ni siquiera el resultado, el aspecto futbolístico, la actitud en la cancha. Bueno, y el Dibu ya había tenido bastante trabajo en ese primer tiempo. Y mucho más tuvo todo en el segundo, pero ya el primer tiempo fue trabajoso para el arquero. Los jugadores se van al vestuario. En la salida del vestuario, el Dibu dice esto, escuchá. Suena la Macarena. Bueno, lo escuchaste, ¿no? No voy a hacer cortito. Para atrás juegan los cagones. Los cagones juegan para atrás, nosotros vamos para adelante. ¿Ok? Esa es la primera, lo que se escucha. Después se lo escucha Messi. Sale Messi, adelante como siempre, como el líder cada vez que sale a la cancha. Históricamente fue así, Messi adelante de todo, y escuchen lo que dice Messi. No, muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo, No lo juguemos, pensemos jugar nomás, gente, jugar, dale. ¿Viste las caras? Ahí se ve lo que están viendo en el streaming. Están todos muy serios. Messi, bueno, cierra. Y esto es antes del partido. Tiene el buzo de cuando salen a la cancha. O sea que esto es antes del primer tiempo. Ellos antes del primer tiempo, perdón. Sí, tenés razón. Esto fue en el primer tiempo. Lo del Dibu fue en el entretiempo. ¿Qué significa olvidémonos de todo? Bueno, claro. ¿Y qué significa lo del Dibu después? Bueno, todo eso despierta una serie de especulaciones que tienen que ver con la previa del partido, en realidad. Especulaciones, muchos dijeron no, porque pasó algo ahí en el vestuario, hubo una pelea adentro, o alguien intervino. Sí, o las presiones de arriba. O las presiones. Sí, ya cuestiones extrafutbolísticas salían, ¿no? Política. Claro. Bueno, nadie sabe bien, pero se inventaron un montón de cosas. Lo cierto es que había una sola teoría posible que se termina confirmando, que es la de que los jugadores, cuando llegan a la final recontra calientes, porque la selección de España, especialmente algunos jugadores de España, vamos a decir 2 o 3, salieron a hablar con la prensa, a hablar mal de la República Argentina, a hablar mal de la selección argentina, a decir que había favoritismo por Argentina, que el árbitro había sido elegido especialmente para Lionel Messi, que había recibido favores a lo largo de todo el Mundial, que el Mundial estaba preparado para ello. Bueno, a ver, no textualmente lo que estoy diciendo, pero a grandes rasgos como diciendo, si pasa algo, acuérdense, digamos, ¿no? Como que los jugadores de España lo que hicieron fue poner en el ojo de la prensa mundial que observen con atención qué era lo que iba a hacer el árbitro y durante el partido. Y bueno, obviamente eso generó mal clima, claro. Porque estás saliendo a la cancha a jugar con gente que está diciendo que vos le querés robar, básicamente. Bueno, termina el partido, perdemos 1-0 y se dan varias imágenes. Una es la famosa pelea, el empujón de Paredes, el cachetazo de Ayala, del ayudante del cuerpo técnico. Y otra situación también es cuando Otamendi, que termina el partido jugando como titular, en reemplazo de los centrales, creo que del Licha, si no me equivoco, lo de Cuti, no me acuerdo. Bueno, nada, se enfrenta con Rodrigo, con uno de los jugadores de España, y le dice esto, A ver si escucha. En España hay déficit quizás. No sé si se va a escuchar, pero lo enfrenta. Si se escucha una Rodrigo lo fue a saludar a Otamendi no le acepta No le acepta el saludo y le dice, y se leen los labios de Otamendi diciendo lloraron toda la semana. Ustedes lloraron toda la semana, básicamente. Sí, en un momento le dice no hay que hablar antes, por todo lo que hablaron antes. Una cosa así le dice, lo recuerdo porque lo vi en vivo en ese momento, porque fue la transmisión oficial, ¿cierto? Sí. O sea, ese fragmento que acabamos de ver, es cierto, es desprolijo, es recién terminado el partido, hay mucho ruido ambiente, pero eso fue la transmisión oficial. Sí. Esa imagen, la transmisión que nosotros tomamos en la de Mariano Clos, cuando lo vi en vivo me di cuenta
que le estaba reprochando algo y le hace referencia a esto, ¿no? Como todo lo que vienen hablando. El concepto claramente es ese. Bueno, lo que pasó en el olvidémonos de todo de Messi. La arenga del Diego Martínez de diciendo no ir para atrás. No vayamos para atrás, el enojo por lo que había pasado en el primer tiempo y demás. Y la actitud del equipo. Es la actitud de un equipo que evidentemente, en palabras de lo que lo escuchamos a Otamendi recién decirle a Rodrigo, es la actitud de un equipo que estaba de alguna manera, no te voy a decir cooptado, pero sí tal vez condicionado de alguna manera o no sé, se había dejado llevar tal vez por lo que se había dicho los últimos días, ¿no? Evidentemente, porque en los enfrentamientos que hubo después del final del partido no es común ver a Argentina tener esa actitud. No. Nunca habíamos visto a Paredes pelear de esa tampoco manera. Tampoco fue generalizado, pero sí actitudes puntuales de mucho enojo, muchísimo enojo. Sí. La zamarreada que le pega a Paredes, parece un muñeco de trapo el muchacho español. Sí, le dio duro. Por eso te digo, o sea, lo que vimos al final tiene que ver con esto, tiene que ver con que, bueno, España salió a embarrar la cancha desde mucho antes de que empiece el partido, los jugadores estaban calientes, además de que lo superaron futbolísticamente, eso es una realidad, no tiene que ver solamente con lo que pasó antes, y bueno, el enojo de no haber tocado una en todo el partido, de haberle pegado una sola vez al arco y de haberse enfrentado contra un equipo que era técnica, futbolísticamente superior, que lo dejó todo en la cancha y no lo dejó tocar una sola pelota, bueno, sumado esto a las declaraciones anteriores era, che loco, nada, o sea, era un caldo de cultivo para que en algún momento explotara ante un enfrentamiento, una mirada o lo que sea, y eso fue lo que terminó pasando. O sea, cuando uno mira lo que pasó con Messi, lo que dijo Messi, lo que dijo Dibu, lo que dijo Otamendi y demás, no hay que empezar a pensar a ver qué pasó algo, que no sé qué, y lo que pasó fue esto, básicamente. Esa es vos en tu Sí. lectura, a vos lo que te cierra es lo que dice De Paul. Lo que te cierra tu lectura de todo esto es lo que dice De Paul. Exactamente. Hay una cosa irrefutable que es el posteo de Rodrigo De Paul en redes sociales. Rodrigo De Paul cierra, y vamos a cerrar esta historia con las palabras de él, que dice: el dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país. Porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes, refiriéndose al público, no a la gente, al público, al pueblo. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va mucho más allá del trofeo, y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento. Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo. Claro, hubo mucha publicación desde medios, llamémoslo tradicionales, hasta influencers y demás, de Argentina siendo favorecida en cada partido. Eso se vio muchísimo a lo largo del Mundial. Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino. ¿No? O sea, fíjate vos, la conclusión de Paul podría no haber sido todo el ruido de afuera. Nada raro, es todo el ruido de afuera. Hablando del ruido de afuera, exactamente. Claro. ¿No? Y de una forma u otra cierra, ¿no? Claro. Todo lo que acabamos de ver, si vos lo mirás todo en conjunto, sumado a la superioridad futbolística de España y a la impotencia de no haber podido revertir ese juego, o al menos dar un mejor ejemplo de fútbol, bueno, tiene que ver con esto. Esta es la explicación que yo creo que echa por tierra todas las tiras conspirativas, que pasó dentro del vestuario, que se pelearon, que no sé qué. Sí, el asunto de, incluso una de las versiones estaba el FBI por detener a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, por las causas de manejos de fondos de la AFA que hay dinero en cuentas de Estados Unidos vinculadas a Tobillino, que es la mano derecha de Tapia en la AFA. Entonces, entre las teorías que hay es la de una detención de Chiqui Tapia que fue negociada. Entonces en esa negociación está el perder el partido, ganarlo, es decir, una cuestión como muy extrafutbolística metida en eso. Lo digo así más o menos tocando dedo, incluso como una de las teorías conspirativas. Sí, se han dicho muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, lo cierto es que esto fue lo que pasó. Al menos es la historia que cierra por todos lados, y no creo que haya mucho más para decir. A mí no deja de sorprenderme, de asombrarme. Si está en la entrevista, vos, Brian, avisanos nomás que le contamos a los oyentes.
si tenemos la posibilidad, vamos a hacer una entrevista con la idea de difundir algo de divulgación de información de servicio en este contexto de frío extremo, donde distintos organismos están trabajando en distintas áreas, ¿no? Y tenemos acá los comunicados de prensa a mano como para ayudarnos con eso. Está bueno en estos días de frío extremo, difundir información oficial. Vamos a hacernos un paréntesis si tenemos esa oportunidad en un ratito. Mientras, desde ya que seguimos al aire, a mí me pasa es imposible verlo todo y escucharlo todo. Y no deja de sorprenderme, si comparamos ahora, Rodri, comparamos este año con el 2022, lo que es influencers y el fenómeno de redes, o sea, todo lo que se va abonando en las redes y crece como bola de nieve, digo para el lado que crezca, si la tesis es Messi socio del sionismo, tenés decenas y decenas de mensajes con miles de me gusta y cientos de miles de seguidores de eso. Si tenés otra teoría para otro lado, lo mismo. Quiero decir, si hacemos el recorte ahora, Qatar 2022, ese fenómeno que tiene que ver con el fenómeno de la posverdad, la posverdad es algo así como, no es la verdad, sino la verdad de gusto del consumidor. Es decir, ¿en qué crees creer y se abona esa teoría? Y después no importa lo que digan, va a seguir creciendo igual. A mí me aparecieron un montón de videos de que en este mundial bajaba un plato volador y los extraterrestres se manifestaban por primera vez así de manera muy evidente. O sea, los empecé a ver y se me empezó a llenar el algoritmo, me empezó a ofrecer esos videos. Entonces, lo que quiero decir como observación general es que a mí no deja de sorprenderme que Qatar pasó hace 3 años y medio y estos fenómenos no eran tan visibles como ahora. Ahora que a mí me gusta escuchar análisis políticos. Escucho a Ernesto Tenenbaum, que hace un análisis, hace un panorama informativo como editorial, en realidad como de 1 hora, y está lleno del abordaje de este tema, como de este tópico. Y no sabía con toda sinceridad que en medios tradicionales o influencers que no son el viral sospechoso, sino gente en teoría con otra credibilidad, es Argentina racista, argentino agresivo. Esto de que Argentina fue muy agresiva en el mundial, vos decís, pero ¿qué película están viendo? Sí. ¿Cómo que agresivo? Sí. ¿Y cómo que racista? En tal caso decís, bueno, racista, pero al punto de decirte racista con letra mayúscula, no, y uno no dice que en Argentina no haya racismo, sino ese es el rasgo que están viendo de nosotros. Sí. Están diciendo, bueno, ganó España, la España pluricultural, y no Argentina, que son todos racistas. Y vos decís, pero España... La historia, miremos la historia, digamos, España, conquistando... Y bueno, y lo termino escuchando en, por ejemplo, el resumen de noticias de María O'Donnell. Vos decís, María O'Donnell no se mete en estos temas así porque sí en general. Sí. Entonces termina estando como en la agenda central esto que viene de las redes y que si lo comparo con Qatar como que creció mucho. No sé si tenés esa impresión. Sí, comparto. Es muy impresionante. Comparto plenamente. Es un garrón igual, porque verdaderamente está pasando eso a nivel mundial, ¿no? Como que está pasando que... Sí, es como nos informamos, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Sí. ¿De qué manera nos estamos informando? Sí, como pregunta general. Pero sí se está generando del argentino una imagen que es muy triste, ¿no? O sea, están diciendo cosas terribles. Sí, muy bravas. Muy, muy jodidas, y es solamente fútbol, digamos. En ese sentido, sí, verdaderamente fue fútbol, y verdaderamente no es real, no es Argentina un país, no es nada de eso, digamos. ¿No? Pasa que se agarran de cositas, ¿viste? Y las instalan y bueno, ya sabes cómo funcionan el algoritmo y demás. Comparto al 100, amigo, pero bueno. Sin pretender agotar el tema, porque viste es algo que se nos escapa y que va a seguir. Le dimos estos 15 minutos de aire. Me parece esto de contar lo que se sabe de los hechos, los audios y demás que compartimos, es como la mayor aproximación a lo que uno puede denominar el hecho objetivo, o sea, lo que pasó. Después están las interpretaciones. Sí. Y me da la sensación que esto que acabamos de abordar no es un capítulo cerrado, así que le vamos a seguir. Hay mucho para hablar, mucho. Lo que decís vos, el fenómeno de las redes, los influencers, lo de la FIFA, lo que pasó con Donald Trump, ese llamado telefónico que le hizo a Infantino. Hay 10 millones de cosas para decir, che, en este mundial pasaron cosas que nunca se habían visto, y que son fenómenos que son que ameritan un análisis verdaderamente más profundo. Vamos a darnos un rato de aire para tener un testimonio y dar información de servicio. Tenemos aquí a la vista páginas oficiales, comunicados oficiales. Estamos en días de mucho frío y hay que...
hay cosas que a veces no es que uno no las sepa, pero está bueno Sí. repasarlas y reforzarlas. Muy Por frío, ejemplo, si vas a salir de la ruta, ¿qué cuidado tenés que tener? Si te estás calefaccionando en casa, ¿qué cuidados tenés que tener? Está en línea de teléfono la subsecretaria de Protección Civil de la provincia, Sandra Gordillo. Sandra, gracias por atendernos. Aquí en Radio Nuevo Día la saludamos. Hola, muy buenos días. Aquí Leandro Dolan es mi nombre y bueno, gracias por este rato porque son para ustedes días de mucho trabajo. Pregunta general, Sandra, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué trabajo están desarrollando en estos días? Que se sabe no es un trabajo aislado, es decir, que se trabaja con otras instituciones. Veo muchos comunicados oficiales de ustedes, como Protección Civil Santa Cruz y de Vialidad Provincial, por ejemplo. Pero primera pregunta general, ¿cómo ve el panorama? Y ahora vamos a lo particular. Bueno, en estos días estamos cursando una alerta amarilla, ¿sí? Por frío extremo. En el día de ayer, a las 18 horas, cambió la alerta amarilla para algunas localidades que se informó una alerta naranja que por frío extremo, ¿sí? En lo que es Puerto Deseado, San Julián, Truncado, Caleta Olivia, Jaramillo, todas esas localidades ahí están con alerta naranja a partir de hoy, ¿no? Y toda la otra parte de la zona sur, centro y cordillerana con alerta amarilla. Claro, Por mire frío usted, extremo, ¿no? claro, el alerta naranja es más, tiene un tenor más alto que la alerta amarilla. En la descripción que usted hace, si uno lo mira desde el punto de vista como de salir a la ruta, pensando en nuestra audiencia de Río Gallegos, sería como toda la zona de la ruta 3, es decir, toda la zona costera. Exactamente, sí, toda la ruta 3. ¿Qué recomendaciones se pueden dar así generales, Sandra? ¿Qué recomendación se puede dar a la gente que por cuestiones laborales y personales tiene que salir a la ruta en estos días? Bueno, tener el vehículo en condiciones, ¿no? Tratar de que esté en condición el vehículo, llevar abrigo, un kit, ¿no? de emergencia, que es muy necesario en caso de que se llegue a quedar en ruta, porque uno no sabe cuántas horas va a estar en ruta hasta que llegue policía o bombero o protección civil. Tienen que prever eso, informarse en protección civil, el teléfono de protección civil las 24 horas, en qué estado está la ruta, portar cadena, que es obligatorio, ¿sí? Y bueno, tener la precaución en lo que es la velocidad también, ¿no? Y bueno, y en las viviendas se recomienda que los calefactores estén en condiciones, en caso de que se calefaccionen con leña, tratar de que desarrollo social, en caso de que no tengan cómo comprarlo, que llamen a desarrollo social para que les puedan acercar la leña. Está trabajando desarrollo toda la semana a las viviendas que ellos tienen registradas, para ir a dejar la leña. Dejaron el fin de semana, cuando ya comenzamos a tener esta información, a poder llevar con anticipación a las viviendas. Y en esta semana están desde el día lunes permanentemente llevando para que la gente no se quedara sin la leña. Hago un breve paréntesis, si usted me permite, Sandra, y enseguida abro el micrófono a mi compañero Héctor. Vi el fin de semana el reparto de leña en lugares que no tienen todavía, bueno, ni el tubo de gas ni el gas en red. Y vale decir que la información oficial en Facebook, que prácticamente todo el mundo tiene Facebook, en tal caso puede pedirlo prestado a alguien, digo el celular, el Facebook del ministerio es Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz. Y si uno entra, tiene la posibilidad de mandar un mensaje y también hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp que es el 49 81 25. Pero si la gente entra a este Facebook, Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, están una manera rápida de contactarse por el tema leña. Abro aquí el micrófono a mi compañero Héctor. Buen día, Sandra, la escuchaba atentamente. Le quería hacer una consulta sobre la transitabilidad de la ruta, en específico la Ruta Nacional 3. ¿Nos podría mencionar por dónde también están los puestos fijos, o si se sabe, por dónde están los puestos fijos de vialidad provincial? Los puestos fijos de vialidad provincial está todo lo que es Ruta 43, 18, la 40, porque tienen ahí un convenio con Vialidad Nacional también, en la Ruta 5, la Ruta 27, están en casi todas las rutas está Vialidad Provincial, y Vialidad Nacional en Ruta 3. En Ruta 3, paraje, por así decirlo, porque a veces viste que sirve de ayuda sobre la Ruta Nacional 3, ¿en qué paraje están ubicados los puestos? En el Marchal, la bajada 100, está el puesto, pasando Piedra Buena, también tienen otro puesto ahí.
A ver, déjame que recuerde el otro porque pasando San Julián. Gran Bajo San Julián debe ser. Sí, el Gran Bajo de San Julián, todos esos lugares está. Igualmente, Vialidad Nacional está trabajando en ruta. Estos días que hemos cortado la ruta es porque estaban trabajando ellos y con las altas temperaturas, o sea, con las temperaturas tan bajas de frío, se habían escarchado las rutas, pero se trabajó incansablemente para poder poner en condiciones las rutas. Asimismo, Vialidad Provincial también está trabajando de esa manera. Sandra, por así decirlo, hoy el panorama de estado de rutas en la provincia de Santa Cruz es más complicado. Me da la impresión que sería el tema de la ruta 40 en el norte provincial, en el noroeste, en la zona de Perito, Los Antiguos y después acá en la cuenca, ¿no? Donde han trabajado. Mira, no hemos tenido muchos problemas por esa ruta porque se mantiene Vialidad permanentemente. Lo que pasa que antes permítame, Sandra, y lo preguntabas vos, Héctor. Por ejemplo, Vialidad Provincial, el último comunicado con parte de rutas es de las 10 de la mañana. Si ustedes entran, supongamos que tienen que salir a la ruta, vieron que quedó gente varada, vos contabas, Rodri, en el noroeste de Santa Cruz estuvieron 2 días varados y bueno, por suerte tenían comunicación satelital hasta que los encontraron. Pero si ustedes entran a Vialidad Provincial de Santa Cruz, así se llama en Facebook, hay un parte de prensa, en realidad es un flyer, una imagen que dice parte de rutas 21 de julio 10 horas. Y claro, si uno lo relata en radio podemos estar media hora leyendo esto. Pero claro, vos entrás ahí y la ruta que vayas a transitar dice exactamente en qué estado está. Y esto vale decirlo que Vialidad lo está actualizando varias veces al día y a primera hora de la mañana. Esta publicación que tiene todo el detalle del estado de todas las rutas es de las 10 horas y el posteo anterior, por ejemplo, es del tipo 8 de la mañana, donde hay un texto que dice, si vas a viajar, conoce el estado de las rutas, y hay un link incluso que te lleva a rutas provinciales, otro que te lleva a rutas nacionales. Entonces si tenés que salir de la ruta, podés verlo desde allí. Vialidad Provincial de Santa Cruz es en Facebook. La última consulta, Sandra, veía que una publicación de ustedes como Protección Civil de ayer en la mañana hace un llamado de atención sobre cómo calefaccionarnos. Y esto, si bien en general lo sabemos, está bueno reiterarlo, porque en los inviernos suele suceder la desgracia de personas que mueren por inhalación de monóxido de carbono, por ejemplo. Y acá veo 2 ítems, permítame leerlos. Dice, calefacciona tu hogar en forma segura, ventila los ambientes unos minutos cada día para renovar el aire. No utilices hornallas, braseros o parrillas para calefaccionar ambientes cerrados. Podrían generar monóxido de carbono, un gas muy peligroso para la salud. Esto, aunque en general lo sabemos, no está de más decirlo. Sandra, si hay gente escuchando en la radio y necesita comunicarse con Protección Civil, por alguna razón, ¿cómo tiene que hacerlo? Al 420-042, 435-422 y al 103. Quería, porque te escuché ahí que hablabas sobre la ruta de esas 2 personas que quedaron varadas. Sí. Esas 2 personas estaban en una estancia el día del temporal, del día sábado, que la ruta estaba cortada, había un anuncio de corte. Estas personas consultaron en Protección Civil Acera, a donde se les informó que no salieran de la vivienda para que no quedaran varadas en ruta. Estas personas no tomaron conciencia y salieron y no quedaron sobre ruta, sino que en una huella alternativa, ¿sí? Y por eso que se pudo ir con Vialidad, Gendarmería y Policía del DOR a rescatar esas 2 personas. Claro, pero esas personas sabían que estaba el temporal, que estaba nevando muchísimo y había 40 centímetros de nieve y una temperatura de 22 grados bajo cero. Una irresponsabilidad ciudadana, ¿no? Exactamente, es una irresponsabilidad ciudadana. Claro, bueno, por eso esta conversación con usted, y bueno, nosotros seguimos a diario los partes oficiales, ir divulgando, ¿no? Ir como haciendo correr la voz
haciendo correr la bola y aprender un poquito cada vez. Un poco se trata de eso. Recién vamos a retirar las líneas de comunicación de Protección Civil. Usted dijo el 103, el 420-042, pero me faltó anotar uno. Esto para tenerlo nosotros igual a mano. 435-422. Bien, ¿y eso es llamada telefónica o WhatsApp? Horas. ¿Puede ser llamado? Telefónica. Telefónica a las 24 horas. Bien, 435-422, 420-042 y el 103. Sandra, con lo que usted quiera cerrar esta conversación y le agradecemos su tiempo. Sí, pedirle a toda la ciudadanía, mayormente a los que salen a ruta, tener la precaución de llevar los vehículos en condiciones, si sale con la familia, informar, ¿sí? Informar a alguien cercano por si les pasa algo en ruta. Tomar conciencia, ¿sí? Y también para la zona rural, a todos los estancieros, que si ven que no es necesario salir, que no salgan del lugar a donde están, porque después hay que ir y usar los recursos que son de rutas para poder ir a las estancias, evacuar a las personas, si no es necesario quedarse en el lugar. Gracias por su tiempo, Sandra. No, ustedes. Hasta otro momento. Gracias. Sandra Gordillo es subsecretaria de Protección Civil. Vamos a poner en YouTube y vamos a hacer la descripción radiofónica. De los teléfonos. Ella nos hablaba recién de una alerta naranja. Y en mi caso yo iba actualizando la página y claro, esta publicación tiene 27 minutos. O sea, se fue hace un rato nomás. El Servicio Meteorológico actualizó alerta por frío extremo para la provincia. Y en el mapa que vamos a ver, insisto que esto está publicado en redes, es Protección Civil Santa Cruz, está muy claro. El alerta naranja es del centro hacia arriba de la provincia y todo lo que es la zona costera, es decir, todo el noreste de Santa Cruz, del centro hacia arriba, hacia el noreste, el alerta a esta hora es naranja. Y lo que ella dice de consultante de salida de la ruta, cuenta esta cuestión doméstica, ¿no? Mi amigo que está de viaje, que justo hablamos de eso en la consigna del Día del Amigo, tiene que salir para el norte y no tiene experiencia manejando en escarcha y en nieve. Y está pensando cuándo sale, porque tiene que salir para volver, en este caso, a su ciudad de residencia. Y tiene que pasar toda la ruta. Y bueno, es esto, ¿no? Digo como botón de muestra. En mi caso le digo, mirá este mapa, le digo, mirá, acá podés ver esta página y esta otra para ir teniendo información actualizada. Y llegado el caso, ¿qué haces? Haces un llamado telefónico. Sí, ¿cierto? Haces un llamado a la policía, Protección Civil, la Vialidad Provincial. Así bueno, esto es información de servicio, está bueno darlo. El comunicado de prensa del gobierno de ayer, uno de cabecera, dice: Santa Cruz enfrentará el evento más frío, el evento de frío más intenso del año, con nevadas abundantes y heladas severas. O sea, el panorama es elocuente. Claro, solo el departamento Magallanes, que es donde está ubicado vos te sabés San todas Julián, las ciudades por y el departamento Deseado, donde está Sí. Caleta, Olivia, Puerto Deseado, Las Heras, son los que zafan, porque después toda la alerta amarilla prácticamente abarca el 70% de la provincia. Sí, pero ojo, es al revés. El alerta naranja es peor. El alerta naranja es más alto que el amarillo. En zona norte, digamos. Claro. Vamos a decir Y no suele de San pasar. Julián para Viste que arriba. ayer que dijimos, quienes más zafan comparativamente, Era ¿no? el Los norte que están en la amarillo. zona de Caleta. Bueno, ahora está pasando al revés. Al revés. El alerta naranja está en esa zona. Por Mirá. eso, bueno, está bueno ir actualizando la información. 12 del mediodía, 20 minutos en todo el país con un poquito de música, querido Brian Álvarez. Amigo querido, repasamos los datos del tiempo, ya que estamos hablando del clima. Bueno, ¿cómo va a estar acá en Río Gallegos? Y sí, señor, está para hielito, se va a poner hieloso el asunto. Bueno, 6 grados 7 décimos bajo cero la temperatura en este momento, con una sensación térmica de 14,6 grados Celsius bajo cero. Está lindo. 14 bajo cero. Está Bueno, bien. mejor que 22. Sí. Está lindo. Mejor, ¿viste? Hace más frío que calor, hay que decirlo, por las dudas que se entienda, ¿no? Humedad 92%, presión 1015 hectopascales, un viento que sopla del oeste a 26 kilómetros por hora y la máxima pronosticada para esta jornada será de 2 grados bajo cero con una mínima de 10 grados bajo cero y un cielo que va a estar la mayor parte del día parcialmente nublado. Mientras duerme el pájaro saca una radio en el mar, una chica en el cielo, todo
12 y 21 minutos, cortito nomás y al pie, algo que no podíamos dejar de nombrar, es que ya la FIFA anunció su 11 ideal. 11 ideal, ¿viste? Son los 11 mejores jugadores de todo el mundial. Se elige uno por cada puesto y se arma un equipo de sueño. El equipo ideal, que siempre se le conoce después. Esto se hace después de cada mundial. Y siempre hay controversia igual. Claro. Siempre hay controversia. Bueno, Sí. así que te voy a continuar contando y vos me vas a decir las controversias, ¿te parece? No, Yo te voy es que no sé cómo está conformado. Por eso te cuento y vos me decís si hay controversia. Claro, ustedes si me dicen si lo sí o damos no. aprobado, no. Quiero creer que está Messi, ¿eh? Si no, nos vamos a enojar muchísimo. Yo voy a ir uno por uno, si les Dale. parece bien. Los 11 ideales, el Dream Team de la FIFA a horas nomás de haber terminado el Mundial. En el arco, vos dirás, bueno, Unai Simón, el arquero de España, campeón del mundo. Un solo gol en el torneo. Vos dirás el Diego Martínez, arquerazo, tapó todo, Sí. lo dejó todo en la final. Con el... Claro, sobre todo en la final tuvo mucho trabajo y estuvo a la altura. Vos dirás, qué sé yo, el arquero de una potencia, Francia. No. ¿Saben quién es el mejor arquero? ¿Quién? Es el arquero que fue catalogado como una leyenda. Hablamos de Bociña, arquero de Cabo Verde. Es el arquero del 11 ideal de la FIFA. Ahí hay una cosa de afecto, de decir, mira, este muchacho grande llegó al Mundial, 40 los videos años. de él nos emocionan a todos, entonces es como una premiación de ponerlo en ese Bociña once que ideal. consiguió el trabajo de arquero mediante No, LinkedIn. no es esa bocina, Brian, por favor. Ah, claro, muy bien, muy bien. Cada día más Nica, un paso refutalo. más allá. No a Rodri, a la FIFA. Ahí Ya. escuchamos a Juli, refutalo. Están mamados cuando... ¿Vos sí están en pedo directamente? Ok. Leyenda, lo dicen. Bueno, Bociña en el arco. Sigo avanzando. Bociña, Sí. que les decía, consiguió el trabajo por LinkedIn, que es una red social de trabajo, de búsqueda de trabajo. Se Era postuló plomero. para ser arquero. Era plomero. Y era plomero, bueno, y 40 años, mirá vos, bueno. Sí. Pasa que, bueno, por eso tal vez pegó. Genera y mucho afecto, claro. marketing. Genera Sí. mucha... Eso. A la defensa, vamos a la A defensa. Spence de Inglaterra, Cubarsí de España, Laporte de España y nuestro querido amigo, el de la paella, Cucurella de España. Sí, qué horrible las canciones de Cucurella, Eh. Dios mío. Che, pará, ahí no entra el Cuti. No. No está el Cuti. Estaban Lisandro Martínez y el Cuti estaban nominados y los dos afuera. El Cuti fue Para mí el extraordinario. Cuti el mundial del sí, Cuti. sí, sin lugar a dudas. El Cuti fue muy bueno. Y Licha también, los dos. Bueno, medio campo, vamos al medio campo. Dale. De España, Rodri. Que no sos vos. No soy yo. Ni Rodri Poloni. Tampoco. Es Rodri de España. Se comió el bife, ¿no? El que se comió el bife. Bife chorizo. Rodri el del bife chorizo. Para mí no es, sí que no tiene que estar. Yo no creo que haya sido su mejor mundial, por más que es un jugadorazo. Por Inglaterra, Jude Bellingham. Sí, este negro tiene... Perdón, pero no fue el mejor mundial de Bellingham. Perdón, sí. Nica. ¿No? O sea, Sí, hizo muchos goles. pero no fue el mejor pero contra Argentina. Es su no, primer pero- mundial. Pero el partido Es su importante primer contra mundial, Argentina. hizo muchos goles. ¿Puedes decir que tiene que estar? Sí, tiene que estar, sí hizo goles. Listo. Hizo goles. Está muy bien, está muy bien. Es una figura, me cae mal, Es me el- cae para el orto el negro inglés, pero Yo tiene que estaba estar. viendo Sí, bueno, van a acusar de racista. Bueno. Van a decir que los argentinos ¿Viste? somos Es racistas. el Nica sin filtro, ¿viste? Yo insisto, hay que hacer un segmento con 10 minutos por día, sería espectacular. Bueno, está bien, Es más, igual- no A está- México le metió 2 goles y hace la asistencia para que haga el gol contra Argentina. Es cierto. Está muy bien. Hizo un gol contra el partido por tercer y cuarto puesto igual. Además. Dos goles. Bueno, Sí. adentro, al que sacaron que también estaba candidateado Sí. para el medio, que para mí no iba, a pesar de que igualmente Sí. metió un gol decisivo y fue un golazo, a Enzo Fernández. Lo sacaron Sí. del team ideal. Claro. Y después Bouadi, de Marruecos, también dentro de los mediocampo, del mediocampo. Ok. En los delanteros, atención acá, en los delanteros voy a empezar por el obvio. Erling Haaland, el delantero de Noruega, El chico que cumplió. el que cumplió. Era su Digamos, primer mundial y cumplió. Claro. Sí, además él es decisivo en el partido contra Brasil. Sí. Toca 3 pelotas, mete 2 goles, gana 2-0. quien no podía dejar de estar sin lugar a dudas es Lionel Mbappé. Messi. Eso sí. te iba a preguntar. Lionel Messi sí Sí. o sí en el 11 ideal con 39 años jugar lo que jugó no existe. Pero está, ¿no? En la historia está en el 11 ok. ideal, está en el Sí. 11 ideal. Ahí vamos a tener problemas. El único argentino por ahora. Sí. Ok. ¿Ustedes quieren saber si hay un argentino más? ¿Quieren No, saberlo? me o no? parece que no lo hay. No, no lo hay. ¿Pero quieren saberlo o no? Sí, por supuesto. Bueno, se los voy a decir.
No hay un argentino más. Está Solo el cuerpo. Messi. El otro delantero Mbappé. es Kylian Mbappé, exactamente, que la verdad es que sin lugar a Es dudas jugadorazo. es Bueno. un jugadorazo fuera de serie. En discusión. Sí. El arquero de Cabo Verde. Aparte del arquero Cabo Verde, abajo, la saga. Bosquiña. ¿A quién pondrías ahí? ¿Y a Y quién a te uno gustó? a mí. Romero. Cuti Romero, ¿lo pones ahí? ¿Me repetís la saga? La saga defensiva. La defensiva, Spence, Cubarsí, Laporte y Cucureria. Sí, yo sacaría uno de los Uno de los gallegos. españoles, ¿no? Sí. Incluso, Ahí mira, me justo animaría. llamaron a Juli. Juli, vos querías escucharlo, justo te hablaron, ¿no? ¿Ahí Por estás favor, escuchando? por favor. ¿Vos repito nuevamente? La saga defensiva. Dale, voy de vuelta. Spence, Cubarsí, Laporte y Cucurelia. ¿Y qué te llama la atención, Juli, de esta línea? Para mí es Pedro Porro, Pedro Porro, Cubarsí, Cucurella y el otro me dijiste. Spence. Ese es el 3 de Inglaterra. Para mí no va, porque va Cucurella ahí. La pregunta es: ¿a quién no le gusta el porro? En ese caso. Sí, pero más allá de eso jugó un muy buen mundial. Sí. De titular, Aunque con Argentina no apareció, ¿eh? Estuvo bien marcado. No tanto, Tagliafico marcó muy bien ese lugar y hubo mucho sacrificio de McAllister, pero me parece que falta ese en el 11 ideal. Estaba nominado, o sea, estaba dentro de la lista de en el nominados. medio, perdón. Estaba nominado Porro y lo sacaron. Sí. Y en el medio, no, Tagliafico no. En el medio estaba Rodri, Jude Bellingham y Bouadi de Marruecos. Mirá, bueno, tratan de hacerlo inclusivo, si no para mí Fabián, el 8 de España, podía entrar tranquilamente, o Koné, el 5 de Francia, que es jugador de la Roma. ¿Sobrino Condorito? No, este es Manuel Koné, creo que... Bueno, chicos, ¿le gusta o no le gusta el 11 ideal? Polémica, No me gusta. A grandes rasgos. ¿sí Ahora o que no? lo nombraron recién. Igual es justo que le hayan puesto a Bociña, La parte de abajo no me gusta. El domingo, este último, Tagliafico entró en mi corazón. Entró en mi corazón. Lo Es que un hizo buen mundial, Tagliafico. Tagliafico. ¿Cómo terminó Sí. queriendo, que después contó Scaloni, no quiso salir y nosotros veíamos cómo estaba? Era muy impresionante verlo arrastrar una de sus piernas en los últimos avances de Argentina al área opuesta. Realmente esto de darlo todo fue un gran caso del darlo todo de la entrega argentina el último domingo. Sin lugar a dudas. Comparto plenamente. Chicos, hay un montón de mensajes, estamos sobre el cierre. Sí, y nos dijimos fuera del aire, nos vamos a portar bien, vamos a cerrar en horario y nos entretuvimos Pero como bueno, siempre. es tentador. Pero hay mensajes y demás, ¿no? Es lo lindo de hacer Hacemos radio. un cierre elegante Sí, igual, ¿no? y Dejamos sin dejar a nadie afuera. ¿El sorteo? El sorteo, El sorteo. claro, tenemos el sorteo ahora. Así que cerraremos cumpliendo con todos los oyentes. Separamos con un poquito de música porque encima de la música van los mensajes de los oyentes y volvemos, leemos los últimos rapiditos al taco y vamos de chito a hacer el sorteo y ver quién se va a llevar en la Semana de la Amistad este almuerzo para 2 personas en Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, en Alberdi y España. Sabe que su destino es de soledad, ve también que los demás se dan cuenta de la risa que le da. Ay, 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 qué risa le da. Ay, 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 qué risa le da. Par de culos va a patear de los que le juran más lealtad y llorar en su corazón como un nazareno del Cusco. Ay, 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 esa lágrima. Ay, 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 qué risa le da. Voy a empezar leyendo mensajes, después yo te pido los audios, ¿te parece? Y lo pasamos en 1.5 para llegar a tiempo, ¿te parece? Si es que hay, yo creo que había algunos por ahí. Bueno, le mandamos un beso grande a la Car, que nos está escuchando. Nica sin filtro, dice la Car. Feliz día, tarde pero seguro, me encanta. Hola amigos, beso grande para la Car que está en el auto, por lo que se ve, nos está escuchando. Como siempre. ¿Cómo es que se llamaba? Ángel. Ángel. Que jugó la final del Chuchú con Sí. Hechu el año pasado. Un torneo nacional que hicimos. Chicos, y después está Javi también, como siempre, nuestro amigo Javi, que dice feliz día del amigo, aunque sea un poquito atrasado, espero que estén muy bien. La final me dejó una sensación rara, no sé qué pasó, pero no puedo evitar pensar que el Chiqui Mafia algo habrá arreglado
no puede ser que prácticamente no pateáramos al arco. En fin, nos quedó el orgullo de haber salido campeones del mundo y un enorme agradecimiento a esta selección por todas las alegrías que nos dio. Gracias totales. Y si hay un partido que voy a recordar como si hubiera sido una final del mundo, fue el triunfo contra Inglaterra. Se terminó una hermosa historia, dice Javi. Abrazo grande, Javi, querido. Darío dice, con respecto al partido fue un equipo apagado. Después se dicen muchas cosas, entre otras que el partido se vendió y que Yamal debía ser el reemplazo de Messi en los negocios. Bueno, esto nos dice Darío. Después, yo no sé si a Marcos lo escuchamos, amigo. No, todavía no. Marcos ahí en mensajito de voz de Marcos, y el de Víctor 202 que también opina sobre la selección. También lo leo mientras vos preparás los mensajes de voz. A José 462, que su gran amigo es Pablo, que se conocieron hace 40 años en el barrio de 400 departamentos. Mirá vos, qué lindo, una amistad de 40 años. Tantas cosas se comparten, ¿no?, en la vida. Las tristezas, las alegrías. Les cuento que acá nos dice Miriam, manda fotito. ¿Tenés la foto de Miriam, Ro, para poner rapidito al aire? Les cuento, somos 3 amigas que egresamos en el 81, Colegio República de Guatemala. Hace 45 años nos seguimos juntando a cenar, abriendo, incorporando otras amigas a este grupo. Somos 7 y el sábado celebramos, festejando siempre, dice Miriam, que nos manda una hermosa fotito con ella, con sus amigas atrás, todas sonrientes, divinas, bellas, todas unas divas, en la foto que nos manda acá arriba el día. Beso grande, Miriam, querida. Y bueno, y hasta acá he cumplido, creo que con casi todos. Solamente los mensajes de voz, si querés, uno pegado al lado del otro, así le metemos y cumplimos, ¿dale? Ahí está. Mis amigos, mis últimos 3 dígitos son 331. Me voy a acordar de Javier Sayue, un amigazo, mi mejor amigo. Nos conocimos cuando teníamos 3 años, armamos la primera banda juntos, en la que integramos. No la armamos nosotros, la armó otra gente, pero la integramos juntos. Jugamos al fútbol juntos. Cuando fui a Buenos Aires a estudiar fue el primero que me recibió, ya vivía allá, me enseñó a manejarme la ciudad. Fuimos padres casi a la vez, de nuestro primer y segundo hijo, ¿no? Y nada, qué sé yo. Lamentablemente ya no estaba, lo botaron en Buenos Aires hace algunos años, pero para mí siempre está presente. Y era el que mi mamá no me dejaba juntar, porque era muy terrible. Y siempre él me venía a buscar, mi mamá lo echaba y él se quedaba en la esquina esperando horas. Yo sabía que iba a estar. Después le pedía permiso a mi mamá, salía y nos encontrábamos. Así era nuestra amistad. Y así siempre va a ser. Siempre lo hizo conmigo. Me encantó esa historia. Me encantó. Y le esperaba en la esquina para que no lo viera, ¿viste? Cuando tu mamá no quería que te juntara con alguien era terrible. Che, escuchamos a Víctor 202 sobre la selección. Con este último cerramos, dale. Buen día, muchachos. Me parece que sería muy ingenuo pensar que no hay intereses detrás de algo tan importante que mueve tanta gente, tanta masa. Si un presidente pudo acomodar las cosas para un partido, ¿cómo no se van a juntar dos personas tan poderosas como dos entes tan poderosos como es Estados Unidos, como es la FIFA? Hay todo un entramado detrás de todo eso que uno empieza a ver. Yo lo veo hace muchos años, pero de a poco se van revelando verdades y se van descubriendo cosas que uno no tiene ni idea de que están pasando. O sea, me refiero a la gente en general. Pero este año va a ser un año de revelaciones. Y este mundial va a ser la punta del iceberg para que mucha gente empiece a despertar a verdades que nos tienen ocultas. Nada más. Buen día, Víctor, por acá. Abrazo grande para Víctor, abrazo grande, querido Víctor. Bueno, ves que la conspiración siempre está... Esta discusión va a seguir abierta. Esa discusión que... no está cerrada en absoluto. Sí, igual... No. Vos lo venimos no hablando con Juli. No. Chicos, en esta época de modernidad donde todo se sabe, si hubiera habido una amenaza como esa teoría conspirativa que hay, una amenaza hacia los familiares de la selección, ¿vos te crees que nos iba a conocer antes de salir del partido? No estábamos en un Uruguay 1930. El Chiqui, que lo iban a investigar, que lo iban a llevar preso. Que se lo iban a llevar preso. Está dando vuelta por ahí una imagen del Chiquitá pegando de la mano a Donald Trump en algún lado. No sé si es verdad y que es mentira, porque además también una cosa que ha dejado este mundial son muchas fakes. Claro, muchos videos hechos truchos, ¿viste? Con inteligencia artificial. Claro. Ya no sabes qué es verdad. Haaland apoyando a Argentina, el partido contra Inglaterra, que era mentira. Un offside de Messi en el primer gol contra Inglaterra, que claramente lo corren a Messi medio metro, cosa que en la imagen parezca un offside, y hay decenas y decenas, decenas de influencers y miles de seguidores mirando eso, tomándolo como verdad, como botón de muestra más. Bueno, esta no es una discusión cerrada, la seguimos mañana con todo gusto, y está bueno que cada oyente dé su punto de vista. En este caso, varios de nuestros oyentes que dicen, sí, muchacho, que hay algo raro, acá pasó algo raro. Leo muy breve. Darío nos dice también, buen día, amigos. Garrido es el Messi de Gallegos, récord de viajes en avión, bromea nuestro oyente cuando comentamos la noticia más temprano. Tuvo suerte España, también contra Francia, se lesiona un defensa de Francia, con Bélgica el arquero Courtois también se
se lesiona y con Argentina se lesiona el Cuti y Lisandro. En este caso habla de la suerte de los españoles, nuestro oyente Darío. Abrazo grande para Juan Ojeda, que está escuchando también. Saludos, nos dicen Juan. por acá. Juan, un abrazo grande. Juan Ojeda es taxistas. taxista, exactamente. Hombre del sindicato de peones de taxis. Exactamente, abrazo grande. Un abrazo grande, Juan. Al amigo y a todos los que nos escucharon. Bueno, llegó el momento del sorteo. Ahora sí. ¿Hacemos el sorteo? ¿Les parece bien? ¿Quién va a almorzar en Nucha? Vamos a ver quién va a almorzar. Señoras y señores, preparamos todo listo, todo preparó la sorteadora, amigos y amigos, y amigos y amigas y amigas, y amigues y amigues. Señoras y señores, el ganador o la ganadora, el ganador o la ganadora de el sorteo de este día por la Semana del Amigo es... Sandra Sangüesa. Ese delfín ahí me encanta. Bueno, ahí está. Sandra Sangüesa, te llevaste, mandó mensaje de voz, duplicó sus chances. Se va a llevar entonces, Sandrita querida, te llevaste el voucher para ir a almorzar con tu amiga, con tus amigas, con quien vos quieras a Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y que además es auspiciante oficial del equipo de Arriba el Día en la 100.9. Si no te enteraste todavía, hoy es martes 21 de julio de 2026. Sí, pasó un mes de invierno, 21 de julio, quedan 2 por delante, así que ahí vamos. Nosotros estamos cerrando esta emisión de Arriba al Día a las 13, inicia su transmisión, su emisión diaria. Ahora viene el Laura mundial Andreone. ahora viene el mundial de cricket, así que lo espero todo alentando a nuestra provincia 25. Corta la olla. ¿Te apasiona el cricket? Siempre jugué el cricket. ¿Qué son buenos? ¿Cómo vos sabés los gentilicios de todo el mundo? ¿Cómo se le dice a alguien de Bangladesh? Bangladesí. Bangladesheño. Bangladesiano, ¿eh? Mirá vos. Bangladechano. Perdón que te tiré la Sí. pregunta quemarropa, pero pensé en un momento cómo se le dice a alguien oriundo de Bangladesh. ¿En serio juegan bien al cricket? Sí, han salido campeón del mundo. Bueno, si ellos hinchan por nosotros, nosotros hinchemos por ellos, ¿no? A falta de fútbol. Ya me voy a comprar la bandera verde con la esfera del rojo en el medio. Está muy bien. Aquí en la consola, el hombre detrás del vidrio para nosotros es el comandante Brian Álvarez. Detrás de cámaras, Rodrigo Poloni. En la producción, Sandro Díaz. En el móvil, Juli Quirós. Y aquí nosotros tres. Mira, bueno, esa es una grabación de Nika, un gato extraordinario que imitó, hace cosas. Para mí es el mejor segundo radiofónico. Por esto que A las 9:30, antes de las 10 y hasta las 12:30 del mediodía, te vestís de verde, pones la 100.9 y escuchás Arriba el Día. Abrazo grande, amigos. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Definitivamente una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente